Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Si a estas horas no ha estallado la Tercera Guerra Mundial, que es una posibilidad, entre otras, usted estará viéndonos pensando, a ver esta gente qué iba a decir hoy de Ucrania. Bueno, lo que le vamos a proponer hoy, sabe usted que los viernes es el día que aprovechamos para tomar un poco de distancia sobre la actualidad inmediata, ¿verdad? Es un ejercicio precisamente de eso, de distancia. La noticia fundamental de la semana ha sido la decisión de los principales líderes europeos de rearmar al conjunto de Europa, no se sabía si era bajo la bandera de la UE, de la OTAN o de quién, ¿verdad?, frente a la amenaza rusa. Esto empezó pues, con la famosa reunión de París, con Macron diciendo que Rusia es una amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no se le escapa que si nosotros, los europeos, ahora tenemos que rearmarnos frente a Rusia, esto no es una cosa que se vaya a hacer en 6 meses, ni en un año, ni en 2, ni en 3. Por tanto, cabe descartar la hipótesis de que estemos ante una preguerra inminente. Entonces, ¿ante qué estamos? Porque esta es, desde mi punto de vista, la gran pregunta. ¿Por qué y por qué ahora? Salían el otro día las cifras de importaciones europeas del conjunto de los países europeos de Rusia, que superan con muchísimo la cantidad que se ha dado a Ucrania para la guerra. Aquí alguien nos está engañando. O están mostrándonos algo que no es lo que realmente hay, porque no quieren que lo veamos. Yo les propongo un ejercicio, que es ampliar el foco, y no ampliarlo al principio de la guerra de Ucrania, ni a centrémonos en el mundo occidental en el último cuarto de siglo. Y entonces veremos cómo a partir de ese momento se instala en todos nuestros países una misma élite político-mediática económica que empieza a construir un proyecto, que es eso que se llama la construcción del mundo global, élites políticas, económicas y mediáticas que se alimentan entre sí para ir construyendo una conciencia de que hace falta un solo gobierno, disolver lo más posible las soberanías nacionales y empezar a delegar competencias en manos de no se sabe muy bien quién, pero con un objetivo muy concreto, que es el de la construcción de eso que se llama gobernanza global. Esto es el proceso que hemos visto con el asunto del cambio climático, credo en torno al cual se ha desarrollado un gigantesco programa de inversiones de miles y miles y miles de millones de euros, fundamentalmente en beneficio de las empresas energéticas. Es lo que vimos en el momento de la pandemia, cuando se puso en marcha un programa asombrosamente sincronizado de control político y limitación de libertades ciudadanas, también para poner la soberanía en manos de otros a los que no hemos elegido. Y mucho me temo que lo que estamos viendo ahora mismo con todo este asunto del rearme europeo frente a Rusia va un poco por el mismo camino. Porque, puesto que no va a significar una preguerra inminente, porque no tenemos los medios, ¿verdad?, ni tampoco los intereses, hay que pensar que en realidad están apuntando a otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Pues miremos el mapa, es decir, tenemos políticos a los que nadie ha elegido, como Ursula von der Leyen, decidiendo que nos van a mandar a la guerra bajo el liderazgo de alguien que no puede representar a la Unión Europea, como es el señor Starmer, o de quien no tiene realmente capacidad para mandarnos, que es el señor Macron. Fíjese usted cómo será el asunto que el jefe del Estado Mayor de la Defensa español se ha apresurado a ir corriendo a la convocatoria de Macron para hacer frente a Rusia. ¿En nombre de qué va el jefe del ejército español? A que le dé instrucciones Macron. Bueno, es que no va a eso, es que va a la gran puesta en escena. A la gran puesta en escena de un gigantesco programa de inversiones que no sabemos a dónde va a ir, pero que sí sabemos el montante, 800.000 millones de euros, según dijo Ursula von der Leyen, y que van a llevarnos al mismo camino que antes la pandemia y aún antes la historia de la emergencia climática. Enormes cantidades de gasto público en manos de élites político-mediáticas económicas, todas las cuales, por cierto, coinciden en socavar cada vez más nuestra soberanía, nuestras libertades y también, ojo, nuestra identidad. Porque mientras esta gente, los Macron de la vida, los Sánchez de la vida, hablan de defender las fronteras de Ucrania, las nuestras las perforan. Mientras ellos hablan de defender los valores occidentales realmente existentes, que es la identidad cultural de nuestros países, ¿verdad?, la machacan. Mientras ellos hablan de defender la democracia, todos ellos adoptan simultáneamente políticas que menoscaban las libertades reales de los ciudadanos.
Esto es lo que hay y me parece que desde este punto de vista, desde este gran angular, se entiende un poco mejor lo que está ocurriendo ahora. ¿Se les puede ir de las manos y meternos en una guerra mañana? Por supuesto que sí, por eso es tan peligroso, pero es que además lo que hay no es lo que nos están diciendo. Nos están engañando, una vez más lo intentan, una vez más nos resistiremos. Gato de viernes, gato de úsares. Fíjese usted que cuando pusimos la generala era por hacer una broma. Pues ya ve usted, la generala, vamos, sonando a todas horas. Y aquí en la cantina de los úsares hoy, ¿qué menú? Platos. Bueno, Europa en guerra, está la cosa clara. Y ahora las preguntas. 1, ¿quién la quiere? O sea, ¿quién quiere realmente que estemos en guerra? 2, ¿a quién beneficia que esta es la otra? Porque es francamente difícil contestar a esta pregunta. Bueno, hoy hablaremos de estas cosas y de todo lo que rodea a esta cuestión. Hoy vamos a sacar uno de esos temas que hasta hace un poco tiempo te hacía que te llamaran racista, xenófobo y todas esas cosas, pero bueno, es que no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. El otro día El Mundo publicaba un titular muy significativo. Venía a decir algo así como que, hombre, la natalidad, ya, tú lo que quieres es que haya niños blancos y rubios. Y eso es malo. ¿Y por qué? ¿Y por qué es malo? Salía el otro día Carmen Calvo reivindicando que el mestizaje es el futuro. ¿Y por qué? ¿Por qué no queréis que sigamos siendo los que somos? ¿Qué tiene de malo que los hijos se te parezcan, como en la canción de Serrat? ¿A qué estáis jugando realmente? Pues estáis jugando realmente a que no queréis una Europa blanca. ¿Se puede decir así? Yo jamás lo habría dicho, pero ¿lo habéis dicho vosotros? Bueno, lo veremos. Y en materia de la cosa hispana, tenemos que hablar del asunto Chimbaum. La verdad, ahora sale Pedro Sánchez. Yo quería que saliera la señora Chimpún, pero mire, casi que me da igual. Lo de la Chimpún ahora se lo cuento y son tal para cual. Lo último del gobierno es esa idea de segregar a los niños en clase, según franquistas o antifranquistas, en las clases de memoria democrática. O sea, de verdad, no se puede ser más canalla. Esto no es una cuestión de sectarismo. Esto es que hay que ser canalla para coger a los niños y mostrarles quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Claro, este tío es de colegio privado, no sabe lo que es un colegio real, donde el profe va a decirle a los niños quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque van a ver que todos los niños quieren ser malos, gilipollas, pero claro, en fin, bueno, hablaremos de este asunto. Y lo de la señora Chimpún, él aquí, que insiste en la cosa de que hay que, España culpable, que habéis matado a Cuauhtémoc, a mi abuelo Cuauhtémoc. Hay que ser farsante. Bueno, vamos a hablar de este asunto, vamos a hablar realmente de quién era Cuauhtémoc. Por cierto, Bernal Díaz del Castillo puso a Cortés como hoja de perejil precisamente por lo de Cuauhtémoc, pero en fin, y vamos a contar la verdad sobre las emancipaciones hispanoamericanas. Hombre, ya está bien. O sea, que no se levantaron los mexicas, que no fue eso. Concretamente en México, además, fue una revolución integrista en nombre de Dios, la patria y el rey contra los masones franceses que se habían apoderado de España. Vamos a contarlo todo, ojo, ya está bien, ¿no? Pues ahora, lo vamos a contar. En fin, ¿con quién? Pues en el lado de los antifranquistas en clase. Don Jesús García Conde, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, no sé entonces si estoy en el lado correcto. ¿De la historia? No sé, sí, porque yo soy de esos que no tengo ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna, como dijo el Carrero Blanco. Está bien eso. ¿Qué tal estás? Muy bien, estoy muy bien. Valladolid, bien. ¿Tuvisteis esta semana en Valladolid? Sí, estuvimos en Valladolid el martes, 4 de marzo. Me hizo mucha ilusión ir a Valladolid un 4 de marzo y poder hablar ahí de memoria histórica, de los libros y recomendar todos los libros vuestros. Eso está muy bien. Singularmente los vídeos, porque es el que más sale en los vídeos de Fernando Paz. Y estuvimos recordando qué es lo que es realmente la memoria democrática y al mismo tiempo, porque creo que va a salir después, cómo la memoria democrática lo que pretende es atacar nuestra identidad. Y lo dicen en el preámbulo. Efectivamente. Hablaremos de eso y, por cierto, en la sección habitual, Franco, ¿qué opina de esto? Recuperaremos lo que se nos quedó pendiente la semana pasada
de Franco y la energía nuclear, que es muy interesante el asunto, sobre todo viendo ahora cómo está el paisaje. Bueno, Jesús, bienvenido. Don Paco Álvarez Romarín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que, no sé, estaría todo el rato, es estar entre amigos, es hablar de cosas entretenidas, no sé. Sobre todo entretenida. ¿Qué tal el canal YouTube? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, vamos como locos. O sea, yo creo que tenemos 4.500 suscriptores ya, no llevamos ni un mes y bueno, pues dando la caña que podemos y contando en Historia Confidencial, pues un poquito la verdad de las cosas. Hoy casualmente hemos subido un short sobre... Un short es un corto. Sí. ¿Vale? Sí, no es un pantalón. Eso no es un pantalón corto, es un vídeo corto sobre nuestra amiga Clau y su tío Cuauhtémoc. Pero Paco, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues igual que Paco, no soy muy original, encantado de estar aquí con tanta gente buena. Y mira, vamos a dar el primer dato pijotero del programa. En México, las primeras revueltas no son solo por Dios, por la patria y el rey, son también por la Virgen de Guadalupe. Eso es muy importante, efectivamente. Eso es, que la querían proclamar patrona de las Américas. De las Américas. Que hubiera sido muy apropiado. Y además es muy importante que sea precisamente por la Virgen de Guadalupe, ¿sabe usted? Porque la Virgen, si algo ejemplifica materialmente, en la medida en que una Virgen pueda considerarse material, la hispanidad es la Virgen de Guadalupe, que se le aparece a un indio, tal cual. Y el obispo de Zumárraga se llamaba, ¿no? Sí, que decía que era vasco, joder, que no quería, que cómo iba a ser eso, que se le apareciera a un tal, pues efectivamente, es la Virgen de Guadalupe, sí señor, es la hispanidad en estado puro. Claro. En fin, Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? Pues un placer estar aquí. Apuntaré que una de las condiciones esenciales para que una aparición sea verdadera es que sea rechazada por el obispo. Aunque sea un buen obispo, como era Zumárraga. No importa, eso no importa. Tiene que rechazar el obispo, si no, no es verdadera. Pasa mucho, efectivamente. Pues siempre, sí. Si no, no puntúa. Ay, por favor. Bueno, en fin, es verdad, pasan un montón de ellas, ¿eh? Sí, pasa y siempre, bueno, y pasa algunas Con de ellas las de siguen Fátima, siendo... con las de Lourdes, la Salet me parece que también. Con Medjugorje ha sido permanente. No sé en qué estado está eso ahora mismo, por cierto, pero en fin, además es un sitio particularmente delicado. En fin. Es que una aparición es muy incómoda. Para la jerarquía, digo, en general. Sí, ¿verdad? Para el establishment, en general, para cualquier establishment, pero para el eclesiástico es muy incómoda toda aparición. Claro. Sobre la cuestión eclesiástica, mira, ya que estamos, dos cosas. Antes de irnos a la publi, para pedir una pausa y luego entramos en materia. Una, la semana pasada, recuerde usted, empezamos este programa diciendo, salvo hecatombe, hoy en Washington se habrá puesto en escena el final político de la guerra de Ucrania. Luego ocurrió la hecatombe, efectivamente. También se puso en escena el final político de la guerra de Ucrania, pero bueno, la hecatombe ocurrió. Y hay mucha gente que ha escrito y tal. Hemos avisado muchas veces que este programa del viernes noche es grabado. Pero quiero recordar por qué es grabado. Es grabado porque no tenemos dinero suficiente para pagar un equipo el viernes que nos permita hacerlo en directo. Porque a nosotros no nos paga USAID, no nos paga Bolaños, no nos paga Ayuso, no. A nosotros nos paga usted y los anunciantes, y se acabó. Por eso necesitamos que usted nos ayude, también para tener un equipo que nos permita el viernes hacer un programa en directo cuando va a pasar algo. 916162464 es la forma de engancharse, de enrolarse aquí. Eso es un banderín de enganche. Para que eso sea posible, insisto, es cuestión simplemente de dinero. Como decía Napoleón, para ganar una guerra solo hace falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Bueno, pues exactamente eso. Decía la cosa eclesiástica porque es perfectamente posible, en fin, esperemos que no, que a la hora de emitir este programa la salud del Papa haya empeorado de forma irreversible. Y nosotros, si usted nos está viendo hoy viernes noche y eso ha pasado, no es que nos hayamos comido la noticia con patatas, sencillamente es que aún no la podemos conocer. Eso puede ocurrir. La segunda cuestión eclesiástica que quería poner encima de la mesa, a mí me ha llamado mucho la atención, y es que la conferencia episcopal alemana, creo que ha sido, se ha manifestado a favor de la inmediata incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Toma ya. Claro, repito, la conferencia episcopal alemana se manifiesta a favor de la inmediata incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Y yo lo estaba leyendo y decía... ¿Y Franco qué opina de esto? ¿Vosotros qué más os da? ¿O qué más os debería dar? No es materia de fe. No, ¿verdad? No debería. Es interesante porque la conferencia episcopal alemana, y de esto seguro que Jesús y Pedro saben un montón, de alemanes nunca no se ha sabemos caracterizado por su, ¿cómo decir?, el sentido de la tradición, ¿no? En los pues últimos más bien años. no. Dicen que es el segundo empleador de Alemania, la suma de los obispados con la conferencia episcopal, gracias al
al impuesto religioso. Bueno, pues la conferencia episcopal esta siempre ha apoyado todas las medidas del sistema, del establishment, sobre todo desde el imperio wokismo. Pero mira, en vez de hablar de esto de si los ucranianos tienen que entrar o no en la Unión Europea, yo quiero recordar que me he enterado, cómo no, por Twitter, un sacerdote nigeriano que fue secuestrado el día 4, el martes, y asesinado el miércoles de ceniza, o sea, este mismo miércoles. Yo creo que los obispos alemanes, chicos, tendrían que preocuparse de nuestros hermanos en Nigeria, más que de lo que está pasando en los campos de batalla de Ucrania. Yo puedo entender que los obispos alemanes se solidaricen con la Iglesia Uniata ucraniana. Puedo entenderlo. No lo comparten mucho, pero bueno. Pero, ostras, solidarízate antes con los 70 mártires del Congo, ¿no? Que ha sido terrorífico. Es que están pasando cosas. Y es muy interesante el hecho de que Occidente, Europa, se haya desolidarizado de lo cristiano, porque eso ya no forma parte de lo que ellos consideran Occidente. Están en otro mundo. Así es, así es. Bueno, pues ya nos lo dijo Pablo VI. Por una rendija se ha colado el humo de Satanás en la Iglesia. Pues se lo han fumado, me parece ahora mismo. Pues no sé quién ha fumado aquí, pero parece que así es. Es de locos verdaderamente que se estén pronunciando sobre temas, sobre cuestiones geopolíticas y efectivamente aquellas que les debería tocar más de cerca, que es el genocidio que se está cometiendo contra los cristianos en una buena parte del mundo, mantienen un silencio absolutamente sepulcral. O sea, y todavía si los obispos alemanes fuesen como Cisneros, pues admitiríamos que hablasen de geopolítica, digo yo. De todas maneras, no son solo los alemanes, es la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea. O sea, se han unido otros, aparte de los alemanes, para pedir... ¿Se les han unido quiénes? ¿Todos? Pues se han unido unos cuantos, no sé si los españoles, pero yo espero que la Conferencia Episcopal Española, que tenemos problemas aquí en el Guadarrama, y uno de ellos es conservar el Valle de los Caídos, pues se concentre sus esfuerzos en esa zona que es... zona de trinchera ahora mismo porque hay gente atacándolo a eso, más allá que lo que está... Pero la Unión Europea actual, ya sabes tú que Germania locuta, causa finita. Sí, sí, estoy seguro, pero aquí parece ser que se han unido otros y ¿qué vamos a hacer? Fíjate que yo no sabía que había un club paneuropeo de obispos, ¿no? Pero vamos a necesitar una Yo tampoco, aparición, lo vimos el otro día y a mí también me ha llamado la atención. Pero bueno, en todo caso, nosotros seguimos, ya que ha salido el tema, mandando cartas al Valle y cartas por la salud del Papa, y estamos incluyendo una estampa de la Virgen del Valle de los Caídos, y lo que pretendemos, si hasta a la altura, al momento en el que se vea este programa, el Papa lo pueda hacer, es que se pueda seguir rezando ante esa Virgen en ese sitio, por este Papa, por todos los párrocos del mundo y por todos los españoles. En todo caso, el ingreso de un país en la Unión Europea es un proceso de carácter fundamentalmente económico, hasta donde sabemos, que siempre conlleva negociaciones muy detalladas. Cualquiera de los habituales europeístas de esta mesa, Calvet, Alejo, en fin, lo pueden contar. Y, monseñores, de verdad, o sea, dedicaros a lo vuestro, que bastante abandonado lo tenéis, ¿no? Vámonos a la publicidad, venga, y a la vuelta de la publi, a la vuelta de la publi vamos a hablar de la guerra, de donde estamos ahora mismo, que es en esta atmósfera de que tenemos que ir a la guerra porque lo dice Macron, porque lo dice Pedro, porque lo dice, Yo no he dicho porque nada. lo dice Úrsula, Pedro Sánchez. Yo estoy bien. Vamos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares. Vamos a empezar por lo que a todos nos ocupa, y yo les recuerdo, visto lo que este programa se graba antes, no sabemos qué habrá pasado en las últimas horas, pero en el momento en que estamos grabando esto, la atmósfera es
Bueno, es lo que enunciaba esta semana Ursula von der Leyen, ¿lo recordamos? Así. We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending, could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. Fue muy interesante en esta comparecencia porque llegó allí, dijo esto y cuando la prensa empezó a preguntar se marchó. No dio ni una explicación más, es decir, ella iba a contar esto y nada más. Mientras tanto, Zelensky volvía del despacho Oval. Por cierto, de verdad, no se pierda usted el artículo de Fernando del Pino Calvo Sotelo en su blog, el de antes de ayer, creo que fue ayer, sobre esta cuestión, porque está muy bien contado todo lo que pasó. Y Zelensky, después de haber dejado de entender a todo el mundo que iba a ser imposible negociar una paz, va y suelta esto. Por cierto, luego en una carta que leyó Donald Trump en su discurso ante el Congreso. ¿Esto que era? ¿Agachaba las orejas? Bueno, evidentemente sí. Yo sé que hay mucha gente que piensa la encerrona que le hacen Trump y Vance y no sé qué. Vaya, de verdad, mire usted los 40 minutos de reunión. O sea, allí hay un señor que de repente empieza a decir exactamente lo contrario de lo que se estaba esperando. Había previsto una comida, había previsto una firma, este hombre la revienta. Bueno, después de eso va y cuenta esto. ¿Podemos creer a Zelensky? Pues mire, sinceramente no tengo ni la menor idea ahora mismo, porque yo creo que nadie sabe a qué está jugando. Los líderes europeos, por así llamarlos, ¿qué hacen? Se ponen a bailar con su habitual postureo de salón en torno al fenómeno. ¿Para qué? ¿Para ir a la guerra por Zelensky? No. Para mandarlos a la guerra por sí mismos, por ellos mismos. Ejemplo mayúsculo es Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez es el perfecto ejemplo del postureo absoluto. Escuchamos. Creo que esa es la vía de la cooperación, la vía del multilateralismo, la vía del entendimiento, la vía de la defensa de un orden internacional basado en la cooperación y en el beneficio mutuo, sin vasallajes. Un orden en el que impere la justicia y no la ley del más fuerte. Es el momento de la templanza, por supuesto que sí, de la serenidad, sin duda alguna, pero también de la firmeza. Bien, ¿eso qué quiere decir? Nada, es pura retórica de vacío, nada. O sea, ¿qué tiene que decir Pedro? Nada. Nos enteramos ayer que lo que ha hecho ha sido decir voy a llamar a todos los grupos parlamentarios para contárselo, menos a Vox. ¡Ea! ¿Por qué? Pues porque a él lo que le interesa es la guerra civil, que es en lo que está. En cimentar su poder con una oposición cómplice a su pesar, yo creo que es a su pesar, que es el PP, y con sus socios separatistas. Y marcar un muro, como él lo ha dicho, que le permita excluir a parte de la sociedad española que se convierten en los malos. Lo de Rusia le da igual. Él sigue importando gas ruso a manta de Dios. Y, por cierto, no solo él, todos los líderes europeos. Y en este estábamos cuando llega Macron. ¿Y qué hace Macron? Pues Macron suelta una chapa de aproximadamente 3 minutos explicándole a la población francesa que Rusia es una amenaza para nuestra seguridad porque, entre otras cosas, hackers rusos contaminan los archivos de los hospitales franceses. Ojo al nivel, que no se va a parar en Ucrania, que Francia corre peligro. Ya ve usted a las divisiones blindadas soviéticas, ¿verdad?, llegando a Grenoble. Y que, por tanto, convoca él a los jefes de Estado Mayor de todos los ejércitos europeos para ver qué hacen. Pero ¿quién coño es Macron para convocar a los ejércitos europeos? Pues no sabe usted lo mejor, que el español dice que va. El almirante jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es un señor así con cara de... ¿Por qué los generales españoles últimamente se parecen tanto al alto del dúo sacapuntas? Porque está pasando mucho, ¿verdad? Lo hemos visto con varios de ellos. Bueno, en fin, ¿qué dicen otros? Meloni. Meloni dice que con sus soldados no. ¿Vemos a Meloni? Venga. Ahí está. Meloni dice que, bueno, que bien vaya, pero que los soldados italianos no van a ir. En la misma posición estaba Orbán. Digo estaba porque ahora mismo todo está muy confuso, pero en principio son los que no quieren un conflicto con Rusia porque no lo entienden, cosa que es enteramente lógica. Cuando uno piensa cómo empieza desde el punto de vista retórico todo esto y con quién, es para echarse a temblar. Aquí Enrique Calvet, que más europeísta que él, o sea, bruselista, no se puede ser,
es el que contó que elegir a la señora Kallas como alta representante o lo que sea de política exterior y de seguridad era un suicidio, porque es una señora estonia violentamente antirrusa. Entonces tú puedes entender que para un estonio Rusia es el enemigo, todos lo entendemos, pero lo que no puedes es comprometer al conjunto de la Unión Europea en tus miedos. Bueno, pues así habló la señora Kallas, atenta. Russia's defeat is not a bad thing, because then, you know, there could be really a change in the society, and you know, there are many different nations right now part of Russia as well. I think if you would have more like small nations, it's not a bad thing if the big power is actually much smaller. O sea que la audaz Estonia lo que quiere es provocar la derrota de Rusia, invadir una potencia nuclear y desmembrarla en pequeñas naciones. Y eso con Pedro Sánchez llevando la bandera. No me fastidies, ¿estamos todos locos o qué? Yo estoy convencido de que la señora Kallas es sincera, y eso es lo peor. Pero no creo que realmente lo crean Macron, Úrsula, etcétera, porque saben de qué va la vaina. Con lo cual están jugando con nosotros. A una parte muy importante de nuestra sociedad la están histerizando emocionalmente, hacen que sean incapaces de ver la realidad de las cosas, ¿verdad? Y a los que estamos diciendo, oiga, parémonos a pensar, pues nos insultan y nos quieren echar de la sociedad. ¿Es de volverse locos? Bueno, Fernando, Pedro, Paco, Jesús. Bueno, pero es revelador lo que estamos viendo. Es decir, es que ese era el plan, José Javier, ese era el plan, fragmentar Rusia. Es que detrás de esta historia lo que había... Pero el plan del 91. Claro, ya. Pero el plan que llevan arrastrando desde entonces y el plan que el globalismo de raíz, de raigambre sajona, ha estado desarrollando en el mundo desde siempre, como fragmentaron el Imperio Otomano y montaron el lío que han montado en Oriente Próximo, y como quisieron fragmentar también a Hispanoamérica. Es que siempre han hecho lo mismo, quieren aquellos espacios que pretenden dominar, naturalmente fragmentarlos, porque es mucho más fácil tratar con un espacio fragmentado que con un espacio unido. Y no es otra cosa lo que había detrás. Es decir, aquí hay un gran acto de revelación por parte de esta señora. Realmente, y poco a poco se van escuchando cosas y poco a poco van soltando algunas de las ideas que verdaderamente animaban toda esta guerra proxy a la que hemos asistido durante todo este tiempo y en la que estamos. Y ahora salen realmente con una posición belicista que nos tiene que sorprender, gentes como von der Leyen, que no nos olvidemos, esta señora tuvo asuntos muy turbios en el Ministerio de Defensa alemán, por cierto, sí. Y salió de allí por esa razón. Esta señora está casada con un señor que tiene unos líos enormes con Pfizer, que fueron los que ya sabemos lo que nos hicieron, o lo que les hicieron a alguno, a mí no, durante la pandemia, y esta señora está llena de corrupción y rodeada de corrupción, pues bueno, de forma no muy diferente a como nuestro Pedro Sánchez, que por cierto, ahora se le ve poseído de ardor guerrero, pero recordemos que quería acabar con el Ministerio de Defensa. Estos son los belicistas, exactamente estos. Entonces, a mí me encantaría ver a toda esta gente, de verdad, verlos en las trincheras. O sea, a Cayetana, a Federico, a Pedro, a Úrsula. Me encantaría verlos a todos envueltos en la Rasputitsa, a ellos, a sus hijos y a todos a los que quieren mandar a la guerra, porque son verdaderamente los belicistas. Y detrás de todo esto, y por eso no cejan en esta historia, tienen un plan, claro que tienen un plan. Y esto lo que está destapando es quién fue aquí, en sentido estratégico, el agresor. Sí, ya sabemos que Rusia atacó Ucrania. Ahora, hay que saber por qué atacó Ucrania. Esa es la cuestión. Es decir, ¿la atacó porque Rusia verdaderamente, como decíamos el otro día, quiere llegar hasta Lisboa? ¿O Rusia, atacando Ucrania, lo que está haciendo es responder a una situación estratégica que habían diseñado otros? Esa es la cuestión. Pues creo que ellos poco a poco están contestando esa pregunta. Pues, oye, por lo que os he explicado, Macron propone que los franceses ataquen Rusia porque van al urólogo y se encuentran con que un hacker ruso les ha anulado la cita con el urólogo. Fue muy interesante, lo pusimos ayer en el gato, porque valía la pena 2 minutos de su declaración, lo tiene usted en nuestra web. Porque él lo que hace es combinar una serie de impresiones por las cuales Rusia es una amenaza. Lo es ciertamente, pero no nuclear, para Europa, en principio. Y a partir de ahí él deduce que lo que hace es rearmarse bajo el liderazgo francés. Y un momento, ¿no? Es muy interesante verlo porque es
Bueno, había una encuesta que decía que el 97% de los franceses son partidarios de enviar a Macron al frente. Sí. Oye, pero es una cosa absurda lo que propone este señor. Mira, es que incluso en el caso de que se desplegasen tropas en la línea del frente, ahí en el Dnieper, para marchar hacia Moscú, a ver, que es que ya lo intentaron en su momento Carlos XII de Suecia, que acabó en la batalla de Poltava, en Ucrania, por cierto, vencido. Lo intentó Napoleón, que creo que no le fue muy bien, y eso que no pasó su ejército ni un día de invierno en Rusia. Y lo intentó, como no, Adolf Hitler. Y todo fue un desastre inmenso. Y cuando Napoleón es vencido, oye, los rusos acaban en París. Entonces, ¿qué carajo de plan hay aquí? El plan es lo que tú has anticipado antes, al comienzo del programa, es todo esto un mecanismo para seguir adquiriendo poder, para seguir empobreciéndonos a nosotros y para seguir oprimiendo a la gente. Bueno, por supuesto, para que la Úrsula, su señor y todos los demás señores, señoros, señoras se sigan llenando los bolsillos. Ahora que no va a haber mascarillas, ni vacunas, ni demás, pues qué sé yo. Mira, es que dentro de poco, si sigue todo esto adelante, pues dentro de un par de años se conocerá que una empresa con una oficina destartalada en un polígono de una ciudad catalana, pues resulta que se llevó un contrato de la Unión Europea para comprar y llevar tanques a Ucrania. Algo así, de eso va a haber así. Ya. Ayer el presidente de Polonia, que es el señor Duda, le decía a Zelensky que tiene que volver a llevarse bien con los americanos. De Polonia, que por cierto desde el principio, aunque ha sido el país más beligerante contra Rusia desde hace años, desde que empezó este follón están manteniendo un criterio de sensatez más que notable. ¿Por qué? Porque ellos sí que tienen un vecino peligroso. Claro, como Orbán. Si tú tienes un vecino peligroso, lo último que te interesa es que venga el vecino del quinto a decir que le va a invadir. Pero, chico, que tranquilo, que ya me arreglo yo con él. Eslovaquia, Fico es exactamente, Fico se dice, ¿no? Es exactamente lo mismo, es decir, está con la prudencia, es decir, ojo, tranquilidad. O sea, ¿qué están jugando? Insisto, Francia, Alemania, Reino Unido y España, a ver lo que pesca, están jugando a una provocación que no es real, que es pura fachada y que quien va a sufrir de verdad son los países limítrofes, que no quieren verse envueltos en un jaleo. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, claro, pero Polonia sabe que tiene que mantener la alianza con Estados Unidos por encima de todo. Claro. Precisamente porque es limítrofe. Es decir, es que se está dando cuenta de lo que hay. Desde España es muy fácil y desde Francia es muy fácil porque no van a llegar los tanques a Grenoble. Pero a lo mejor a Varsovia, pues en un momento dado podrían. Cuando yo era soldado, me acuerdo que en las maniobras el supuesto de combate siempre, que era en el campo San Gregorio, ahí en los Monegros, que es un campo inmenso, era que los soviéticos cruzaban los Pirineos y entonces iban a invadir España y había que pararles ahí, en los Monegros. Y entonces allí iba la Brunete a pararles, unas maniobras maravillosas. Pero bueno, de esto hace 40 y... No importa. ¿qué? Pero nuestro enemigo era la Unión Soviética. 40 y tantos años, claro. Hay una cosa que decir sobre Rusia, por cierto, que mucha gente dice, que sois prorrusos. Una mierda, oiga, no. O sea, Rusia desde el principio ha demostrado una incapacidad soberana para la diplomacia. Ha rechazado todas las manos que se le han acercado. Todas. Nunca han entendido eso que se llama soft power. Jamás. Al contrario. Si no muerden la canilla, no entienden lo que tienen que hacer. Bueno, Rusia ha cometido muchísimos errores, para cada cual lo suyo. Pero ahora mismo ellos están pagando las consecuencias porque la alianza ruso-china no es buena para Rusia y ellos lo saben. Pero al mismo tiempo tanto no lo saben que la obsesión de Kissinger desde el principio era, puesto que Rusia no va a querer motu propio entregarse a China, vamos a procurar que no lo haga. Pero eso es lo que ha roto el mundo Biden, que es enormemente siniestro. Ay, por favor, Paco. En fin, yo por un lado, quiero decir, tengo posturas encontradas, porque por un lado que me digan que vamos a gastarnos 800.000 millones de euros en la defensa y en nuestras Fuerzas Armadas y todo lo demás, si fuera verdad, estaría de acuerdo y diría dónde hay que firmar. Pero claro, estoy con Pedro en que esto al final terminará siendo, pues no sé, esta semana pasada se destruyó un yacimiento romano de un campamento por unos bulldozers para plantar árboles por una cosa de la Unión Europea en un pueblo de Valencia. ¿Sabes? O sea, quiero decir que es que evidentemente eso es lo que va a pasar. Eso por ahí. Luego, por otro lado, yo sí estoy convencido de que Putin es un agresor y que Rusia es un peligro. Pero
es que estos no nos van a arreglar absolutamente nada. Para eso tenemos la OTAN. O sea, quiero decir, para eso ha habido ejércitos en su momento entre las dos Alemanias desplegados. Por una hipotética posible, que todos lo hemos vivido durante la mayor parte de nuestra vida, invasión que iban a hacer el Pacto de Varsovia contra nosotros. Lo que pasa es que el Pacto de Varsovia era el Pacto de Varsovia, ahí. Y Rusia es Rusia. Y esto ya no es lo mismo. Un capítulo disminuido, claro. Vamos a ver, aquí hay que dejar una cosa clara desde el principio. O sea, de verdad, salido un poco de la atmósfera emocional. Una cosa es que un país no pueda ser amigo tuyo. Y otra cosa es que tengas que declararle la guerra. Que tenga que ser enemigo. Son cosas distintas, claro. Hay algo intermedio, totalmente. ¿no? Es que sí, exactamente. Y se llama política. Toda la vida de Dios se llama política. Entonces, la cuestión es que, lo lógico, ¿Rusia va a desaparecer? Pues salvo que entre la señora Kallas con un Kalashnikov disparando por... No, ¿verdad? Entonces, va a estar ahí siempre. Pues, trata de entenderte con ellos. Si no se trata de que seamos amigos de la muerte, ¿no? Pero... lo lógico que, no sé, Marruecos, yo qué sé, la política sirve precisamente para cubrir un inmenso abanico que va desde la abierta enemistad hasta la guerra, ¿no? Bueno, pues, sirve para eso. Claro. Yo es que sí creo que necesitamos pasta y armas, pero no es para defendernos de Rusia, es para defendernos de los que estamos dejando entrar. Y a propósito de eso, por cierto, muy interesante, la carta apenas difundida, por cierto, yo se la he escuchado a Luis Herrero, y es verdad que no la he visto luego por ahí, que le manda Sánchez a Úrsula al día siguiente de la Úrsula esta que hemos visto, ¿no? Que es que España está por una apuesta innovadora, por toda la jeribeque de retórica pedro-sanchista, de la defensa en 360 grados, tal cual lo dijo, o sea, no se puede ser más cursi, y para incorporar el flanco sur. El flanco sur. O sea, ¿qué es el flanco sur para Sánchez? Si lo hubiera dicho Abascal, diría que es para protegernos de Marruecos, pero lo ha dicho Sánchez, cuya política hacia Marruecos es cualquier cosa menos hostil. ¿En qué está pensando él? ¿En incorporar a Marruecos a ese mismo esfuerzo? Claro. Y, por tanto, del mismo modo que está fragilizando fronteras políticas y fronteras económicas, fragilizar también las defensivas, porque yo creo que va por ahí, ¿eh? Entonces, ¿y eso sería para defenderse de Argelia, entiendo? Pero Argelia me parece que era Carlos Ruiz Miguel quien lo cantaba el otro día. El asunto de Argelia ahora queda un poco... O sea, si realmente Trump no quiere un conflicto con Rusia, eso significa que la baza rusa, que era Argelia, en el Magreb, pierde poder. Con lo cual ahí también las cosas cambian, ¿no? Hay una cosa muy interesante que dice Fernando del Pino Calvo Sotelo en ese artículo que citaba yo y que me parece que hay que tener presente, y es que, o sea, no ha habido un cambio de poder en los Estados Unidos, hay un cambio de régimen. Exacto. Hay un cambio de régimen. Y esto es fundamental entenderlo. Hasta ahora, Biden, a pesar suyo, Trump en su primer mandato, Obama, Bush, Clinton, básicamente era el mismo régimen, con el famoso Deep State y todas esas cosas. Y eso ha cambiado en 30 días. Al final de este programa veremos el famoso discurso de Vance en Múnich, que es muy importante recordarlo hoy porque es el que lo ha cambiado todo, ¿eh? O mejor dicho, donde se ha puesto de manifiesto que todo iba a cambiar. Es que hay un cambio de régimen y, por tanto, los intereses nacionales cambian en Estados Unidos. Es que sí, lo que está haciendo Trump es imponer la política de interés nacional en Estados Unidos, de lo que también hablaba Kissinger en su libro Diplomacia, que tanto diplomático español y tanto miembro de la patrulla Badwood debería leer antes de querer marchar hacia Ucrania. ¿Vale? Estados Unidos, desde el maldito Wilson, que es el que destruye el imperio austrohúngaro y el que introduce el derecho de autodeterminación, oscila entre una política de interés nacional y una política, vamos a decir, moral, de llevar la democracia por todo el mundo, porque esa es su misión. Esto es lo que hacían luego los neocones, que eran los que controlaban la política exterior en las administraciones pues, de Bush hijo, de Obama, de Biden y del primer Trump. Ahora Trump los ha echado a casi todos, todavía quedan algunos, pero los ha echado a casi todos, al Kagan, a la Nuland y compañía. A Cristol también. Bueno, pues se puede abrir una era de, vamos a llamarla, no debo decir de Pax Americana, pero es una era mucho más pacífica, siempre que a Trump
el Deep State que queda le deje gobernar en paz. Y uno de los brazos del Deep State norteamericano, coño, es aquí la secta bruselense. Pero es que perdóname, pero es que esa es la clave de toda esta historia, en el fondo. O sea, estamos asistiendo dentro de un escenario geopolítico que es el que es, a unas determinadas maniobras. Tenemos a Trump, que tiene muy claro lo que tiene que hacer, romper la cercanía de Rusia y China propiciada por la administración anterior y por Europa, a la vez que vigilar, que ya no tiene que hacerlo porque se lo sirve Bruselas en bandeja, que Rusia y Europa no tengan una cercanía que para ellos sea preocupante. Como digo, de eso ya no se tiene que ocupar. Y toda la cuestión geopolítica, y ese es el problema de fondo y por lo que no le van a dejar, se ve contaminada, por decirlo de alguna manera, porque estamos asistiendo a una guerra civil civilizatoria, a una guerra civil dentro de Occidente, de nuestra civilización. Entonces, lo que está pasando hoy, a partir de la llegada de la administración Trump, es lo más importante que ha sucedido en el mundo desde 1989 y desde el desmantelamiento del bloque del Este. Es que estamos en un cambio de régimen en Estados Unidos, pero en el planteamiento de un enfrentamiento contra todo el núcleo duro de la ideología woke y, por tanto, de lo que ha venido sosteniendo Estados Unidos hasta ahora y la Unión Europea también. Y esa es la razón última por la cual no le van a dejar librar esta guerra y van a hacer todo lo que puedan contra él. La postura de Europa no se justifica por ninguna razón geopolítica. Desde el punto de vista geopolítico es una locura lo que está haciendo Europa. Una locura que solamente va a conducir a que Europa cada vez sea más pobre, pinte menos en el mundo, si cabe, de lo que está pintando hasta ahora. Pero hay un fondo ideológico que juega un papel muy importante aquí. Y ese fondo ideológico tiene mucho que ver con la cuestión de la identidad, muchísimo. No digo que sea lo que está en juego, pero es una de las cosas que está en juego. Y es muy llamativo que los que están llenándose la boca ahora con la palabra Europa sean los mismos que llevan medio siglo, pero muy particularmente los últimos 20 años, desconstruyéndonos a conciencia, en todos los órdenes y en algo tan elemental como el identitario. Usted sabe que aquí es una cuestión clave, que llega el de fuera, hay una sensación de rechazo inmediata, se llama xenofobia, bueno, entonces se llaman racista, te excluyen. En el caso de España siempre hay un enorme matiz por medio, que es la cuestión hispana, es decir, es que no es enteramente otro el otro que viene, porque habla como tú, reza al mismo Dios que tú. Pero he aquí que ahora, cuando alguien empieza a plantear políticas natalistas, te sale el progre que ahora estaba callado porque pensaba que había ganado y te dice, ¿cómo que quieres que los niños sean como tú? Blancos y eso, racista. Dice, coño, ¿qué quieres? ¿Que tenga yo niños bantúes o qué? Y vuelve el viejo discurso del mestizaje, que es una cosa muy interesante, porque el mestizaje en sí mismo no es un objetivo ideológico. Pero mire usted por dónde, para alguien sí. Y esto es muy importante. Vamos a hacer una cosa, vamos a una pausa ahora mismo y a la vuelta entramos con esta cuestión políticamente incorrecta de donde las haya, pero diga, no la hemos sacado nosotros, la han sacado ellos. Así que vamos a decir un par de cosas. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer. Se me ha vuelto a olvidar los bocetos de la batalla de Pavía de Augusto, Pedro. A ver si te los traigo, es culpa mía, ¿eh? Y lo siento, Augusto, ya los meteremos. De Augusto Ferrer Dalmau. Y sobre la mesa, atención, el batallón de la madrina Paz, que empezó, como usted sabe, con un húsar, que era el húsar mascota, y a partir de aquí, entre Paz y todos los espectadores, nos habéis ido proveyendo de todo. Pues Miguel Sánchez, veteranísimo de TV, nos manda un húsar de Lego, tenemos el Almogávar de la Compañía de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera, el don Pelayo, que Andy Cuevas, presidente de Liberum, customizó y bautizó en la pila de agua bendita de Covadonga, o sea que no nos privamos de nada. Húsares de Almansa, dragones de cuera de Ignacio Bracht, el corsario de José Félix, otro veterano, un húsar arado que nos mandó un espectador de Katowice, Polonia, mira, hablando de... Ya, esto no está bien, vale, que pensaba que se había quedado algo. También de Liberum nos mandan un don Pelayo, pero este no es el de Covadonga, sino el de Cangas de Narcea. De Cangas de Onís, perdón, de Cangas de Onís. El Blas de Lezo, que nos mandaron los amigos de la Sinfonía del Uro cuando sacaron su juego de estrategia Cartagena, 1741. 41. Sí. Y un Ascari de los de Fonleto. Esto nos lo mandó Ignacio Bracht también después de su libro sobre Fonleto, que es un libro fantástico y que nos viene muy bien, por cierto. Bueno, y la falcata ibérica de nuestro amigo de Barcelona, Francano, que nos manda. De verdad, o sea,
Tenéis un problema vosotros con la customización del señor este, porque un gorro de este carácter, así, eso es, vale. Francano, gran escultor murciano que nos mandó esta pieza maravillosa. Me hacía gracia lo de la Ascari Sí, estabas pensando en cuántos Ascaris puede reclutar Úrsula para ir a Ucrania. Creo que en las calles de Berlín pocos. Vamos a ver, aquí hay una cuestión clave en este tema de la identidad siempre que se plantea, y me parece que hay que hablarlo sin ambajes, porque ya es una evidencia. O sea, la famosa frase que 50 millones de nigerianos en Alemania no hacen Alemania, hacen Nigeria, que Rocío de Mer me atribuyó a mí con mucha generosidad, pero que no es mía. Yo es que no me acuerdo de dónde la cogí, si no lo pondría, ¿verdad? Es que es una evidencia. O sea, una sociedad no es solo la gente que la compone numéricamente, es todo lo que tiene detrás y dentro de esa gente. Es una forma de entender el mundo, la relación con el otro, la relación con el prójimo, el sentido del pecado, que parece una estupidez, pero no lo es, y la gente que vive con gente de otras confesiones lo ve de inmediato, lo estamos viendo en España. Por eso la identidad es importante, no es una cuestión de color de piel. Lo que pasa es que mire usted por dónde, en la historia de las civilizaciones ocurre con frecuencia que los ámbitos culturales se desarrollan en contextos donde hay un fenotipo biológico igual, ¿verdad? Por eso, es decir, no es una cuestión racial. Basta pensar en la mayor parte de la gente de la Guinea Española en los años 50 o 40. Bueno. Y es muy llamativo que ahora que empieza a plantearse por parte de los europeos, en una situación objetiva de hundimiento demográfico, la necesidad de tener más europeitos, te salga el progre de guardia y dice, uy, 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 qué mal huele esto. Y entonces uno se encuentra con titulares como este del Mundo, el diario El Mundo, el otro día, que dice básicamente esto: el reverso oscuro del pronatalismo que quiere salvar la humanidad. Abogan por una mayor natalidad, pero de hijos como los suyos, niños blancos y rubios. Vamos a ver, yo no sé cuántos hijos tiene el que ha escrito esta información, pero le aseguro que yo, por más que lo intente, no puedo tener niños negros. Porque es que o sea, tú no puedes inyectar nada en los espermatozoides, querido, para que en ese momento te salgan así. ¿De verdad? O sea, ¿estamos todos gilipollas o qué? Pero lo lógico, y además, ¿qué tiene de malo que tú quieras que tus hijos sean como tú? Es que eso forma parte precisamente de la felicidad de la reproducción, que es, claro, el niño. Es muy interesante de ahí yo vamos a decir esto es siniestro que pretendan que los niños sean blancos, pero por Dios, o sea, estamos locos. Sí, es una locura, es endofobia, es odio a uno mismo. No puede perpetuarse uno a sí mismo porque uno se odia a sí mismo, porque es blanco, español, cristiano, hetero, lo peor de lo peor. No, leche, no. Y por cierto, parte de esa endofobia está también en la gente que por razones generacionales, ideológicas, etcétera, odia su identidad y con frecuencia el mestizaje. Y esto los españoles, que tenemos en fin una larguísima trayectoria, hoy lo vemos muy bien, es una coartada del odio a sí mismo, tal y como lo planteaba por otro día, por ejemplo, Miss Vesícula Carmen Calvo, que lo dijo así. El mundo va en esa dirección, sí o sí. Física e incluso no físicamente, el trasiego de mestizaje es el futuro de la humanidad. Bueno, mestízate tú con quien quieras, Carmen. Si aún estás en edad, que no lo sé. Pero, o sea, ¿a qué te refieres exactamente con eso? Claro. Si el problema del mestizaje no es el mestizaje, no es la cuestión biológica. El problema del mestizaje es que creas sociedades donde sencillamente no se puede vivir porque son anómicas. Son anómicas porque no hay un nomos común. Bueno, ya está. Perdonadme que yo con esta cosa me disparato, Jesús, Fernando. Déjame simplemente, porque muy al hilo de lo que tú has dicho, este reportaje del Mundo salió esta semana, ¿verdad? Sí. Pues es que El País, el domingo, en portada, anunciaba otro reportaje, que era cada vez más solteras y más felices. Es decir, no tengas hijos, porque aparte de que eres un facha, si quieres tener hijos blancos, rubios, de metro, ojos azules, etcétera, es que encima vas a ser un desgraciado. Esto lo han dicho varias veces. Fíjate tú que las mujeres cada vez son más solteras y más felices. Y tú, pedazo tonto, no quieres ser feliz. Pues para ser feliz tienes que ser soltero. El reverso tenebroso de la natalidad, que tengan hijos solo los... Vamos a ver, de verdad. Bueno, esto es una campaña. Claro, esto está perfectamente preparado. Hombre. Decíamos antes que habíamos estado en Valladolid, invitado, como estuve yo, por Vox Valladolid para hablar de memoria histórica y de memoria democrática, y parte de la memoria democrática, dicho por el propio preámbulo de la ley, es construir identidades
identidades colectivas distintas, se entiende, de las identidades previas. Es decir, que la pérdida de la identidad es también odiar al tuyo y odiar a la persona que, o sea, a la generación anterior. Entonces, la unidad de España y la unidad de todos los países no es solo una unidad de pueblos, también debería ser una unidad de generaciones. Y eso en Europa, esta semana hemos visto también cómo a un chaval que llevaba una bandera de Alemania en el carnaval, efectivamente, se la han hecho quitar. Todos recordamos el momento aquel en el que Merkel le hace quitar la bandera de Alemania a un señor en el Parlamento y tal cual. Es decir, que... Era un acto de la CDU, efectivamente. Un acto de la CDU, Pues es decir, que hay como dos frentes, ese de la memoria democrática en España, pero entiendo que esto estará pasando en otros países, que es la del repudio de la historia, todo el pasado fue un error y ahora venimos nosotros a construir el acierto, y por otro lado a la mezcla con los que están por fuera, porque también nosotros somos un error. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Y desde mi punto de vista lo que hay que hacer es ser felices siendo soltero o no. Que hay. Pero esto viene con muy mala leche, Jesús, ya lo sabes. Sí, ya sé. Esto pretende ser un estandarte, dada que el que tenga dudas o el que tal, o siempre hay una tía solterona que se lo dice, ves Pepita, tú que estás con novio y demás y no sé qué, nada, no tengáis hijos, los perritos son mejores, son más agradecidos, te quieren más, te reciben con más alegría. Bueno, vamos con la cuestión identitaria, que es la que me preocupa particularmente por lo que luego vamos a ver. La semana pasada estuve en Escocia, que hacía que no iba desde justo antes de la pandemia, y a raíz de ahí me han sorprendido una serie de cosas que he estado viendo en el Reino Unido, que era así, ¿qué nos importa a los ingleses? Pues hombre, yo creo que a la larga lo vamos a tener aquí, ¿no? O sea, nada más, camino de Edimburgo, desde el aeropuerto, había una valla publicitaria de 3 por 8 metros que ponía en inglés, confíe en Alá. Así, dices, toma ya. Había marquesinas también en la ciudad. Luego he visto en internet que ha sido una campaña nacional. No sé quién la habrá pagado. Alá, tal vez, o Mahoma, su profeta. Pero quiero decir, el caso es que eso vale una pasta. Pero es que, aparte de eso, he empezado a ver mesas, he empezado a mirar cositas que están pasando en Gran Bretaña. Hay mesas informativas de mujeres que piden, dicen, ¿qué será mejor, una ley hecha por Dios o una ley hecha por los hombres? Instalar la Sharia en Gran Bretaña. Cosas así. En Manchester, en Manchester están repartiendo folletos a la gente que tiene perros y pasea a sus perritos para que no los pasee en zonas públicas porque puede hacer impuros a los musulmanes que se crucen con los perritos. Entonces, que por favor te omitas sacar tus perros en lugares públicos donde pueda haber musulmanes. Y luego ya para rematar estas tonterías, el rey Carlos III y su señora... Lo vimos empaquetando dátiles la semana pasada. Empaquetando dátiles para el Ramadán. Entonces, quiero decir, esto está ocurriendo en el país de las sufragistas, de los punkis... Y de Churchill. De Churchill, de Mary Quant y las minifaldas. O sea, que señoras vestidas con burka están pidiendo que se instale la Sharia. y ojo, insisto, pues allá ellos son ingleses. No. Es que aquí también está pasando Aquí cositas. Lo vamos a ver de inmediato, por cierto, en un trabajo que esta semana Miguel Gutiérrez hacía sobre la cifra de nacionalizados por Pedro Sánchez, de los cuales un cuarto, y es 1/4 son marroquíes. Ya no digo musulmanes, marroquíes específicamente. Fernando. Bueno, ahí pone que no quiere una Europa blanca, o sea, no quiere una Europa europea. Porque Europa no puede ser otra cosa que blanca, y si no es blanca no es europea. Y esto es una cosa que podría afirmar el mismísimo Perogrullo, pero a las alturas a las que estamos conviene recordarlo porque el mundo está lleno de perogrullos. Entonces, interesa decirlo. Lo que hay detrás es un viejo programa contra Occidente, todo el pensamiento woke, todo el pensamiento progre, en realidad, que ha sido asumido por la generalidad del pensamiento mainstream y demás, es un pensamiento que quiere terminar con Occidente, que es que cree que la civilización occidental es un error. La construcción en sí misma de toda la civilización occidental es un error. Son los viejos filósofos de la sospecha que han puesto en cuestión los cimientos sobre los que nos hemos levantado, nos hemos dado a nosotros mismos. Una civilización. Pues quieren cargarse esa civilización que nos hemos dado a nosotros mismos. Y la condición, claro, es el ser cristiano, es toda la cultura, etcétera, pero también es la condición blanca, que es algo que se nos
nos escamotea sistemáticamente porque tiene connotaciones terribles y muy Claro. sospechosas. El lado oscuro, El lado oscuro. de todo esto. Y entonces al final, aprovechando que el Pisuerga pasa por donde vive Jesús, pues lo que hacen es, claro, decir, no, podemos mantener Europa, pero tenemos que meter aquí gente. No, no. Si usted llena Alemania de nigerianos, no tiene Alemania. Tiene nigerianos pasando frío. No tiene otra cosa. Compañero del mundo, eres un racista. Eres un racista porque ¿cómo se te ocurre llamar oscuro a lo malo? El lado oscuro, que es el lado... ¿Por qué va a ser oscuro lo malo? Podría ser perfectamente claro. O sea, te das cuenta de dónde estamos, ¿verdad? En el nivel de... Bueno, pero ese nivel es el que empieza, no empieza con ella, pero en fin, con gente como Susan Sontag cuando dijo aquello de que la raza blanca es el cáncer de la especie humana. Claro. Es que este es el tono. Y esto vuelve ahora. La cuestión de las nacionalizaciones, que es muy importante. Es muy importante por la cuestión de la identidad. O sea, hay una evidencia. Hay gente que se puede asimilar y gente que no. No digo integrar, porque es que ya has visto que no es posible. Que se puede asimilar, es decir, que puede hacerse asimilable a ti, símil, y gente que no, y pueblos que no. Y cuando alguien se puede asimilar, no pasa nada. Y cuando alguien no se puede asimilar, es un conflicto. Bueno, pues aquí parece que se está buscando deliberadamente el conflicto, que esto es lo que traía esta semana Miguel Gutiérrez en uno de sus informes. El multiculturalismo es uno de los pilares ideológicos del gobierno de Sánchez. Por ello, el Ejecutivo recibe con los brazos abiertos a los inmigrantes ilegales, regulariza su situación y concede incluso la nacionalidad a cientos de miles de extranjeros. De 2018 a 2023, un total de 881.000 han adquirido la nacionalidad española. Es decir, en 6 años se han nacionalizado a un número similar de personas que en los 16 anteriores. La inmensa mayoría de ellos proceden de Marruecos, 229.500. En ese lapso de 6 años han doblado sus nacionalizaciones anuales, pasando de las 25.000 a las 54.000 en 2023. En cifras totales le siguen países hispanoamericanos como son Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia para completar el top 5. Actualmente ya hay en España 8,8 millones de personas nacidas en el extranjero, entre los que mantienen su nacionalidad y los que ya han conseguido la española. De 2021 a 2024, esta cifra ha crecido en 1,6 millones. De hecho, esta es la razón por la que el saldo poblacional no es negativo. La población nacida en el extranjero representa ya el 18,1% del total. No contentos con esto, el Congreso dio luz verde a la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que tenía como fin regularizar a 500.000 de inmigrantes ilegales, una medida que solo contó con el rechazo de Vox. Cabe preguntarse qué motiva al gobierno a recibir, regularizar y nacionalizar a tantos inmigrantes. Esgrimen que la razón es económica, pero los datos lo desaconsejan. De la población activa extranjera, solo el 40% cotiza, es decir, solo 4 de cada 10 trabajan. Los marroquíes están incluso por debajo de este dato. Especialmente alarmante es el dato de paro en las mujeres extranjeras. El 45,45% no trabaja. En el caso de las mujeres marroquíes, supera el 50%. Así, en el aspecto económico, la inmigración cuesta más de lo que aporta a la economía. Lo refleja el informe de la Fundación Neos, que sitúa la cifra en 30.000 millones de euros anuales en coste. El texto revela que hay alrededor de 2 millones de inmigrantes que viven de prestaciones económicas directas del Estado, además de beneficiarse de los servicios públicos. Así funciona el modelo multiculturalista. Bueno, son hechos. Y yo creo que es una evidencia, es decir, son cosas que no se pueden negar, lo están haciendo deliberadamente. Si no te gusta tu pueblo, cámbialo. Si no te gusta tu pueblo, cámbialo. Y además, sabiendo de antemano los problemas sociales que crea y estimulándolos. Esta misma semana veíamos un escrache que le había hecho Carmen Monzón, que es una militante del Frente Obrero, y desde aquí nuestro respeto, señora, a Irene Montero con el tema del Islam. Muy valiente Carmen, desde luego, pero hay que ver la reacción de la rojambre que estaba allí contra esta mujer. ¿Lo recordamos? Porque fue así. Y entonces caerse. El feminismo es cómplice del patriarcado islámico. Esto es lo que nos espera a las mujeres. Esto es lo que nos espera. Mientras en los países musulmanes se dedican a asesinar a las mujeres que llevan el velo, aquí lo estáis defendiendo. Aquí lo estáis defendiendo.
Sí se puede, gritaban. ¿Se puede qué? ¿Qué se puede? Machacarnos. O sea, de verdad, ¿qué se puede? O sea, el islamoizquierdismo, que era una cosa que empezó a decir el mundo del Frente Nacional en Francia hace 20 años, no era una teoría de la conspiración, una vez más, era verdad. Y me parece que anteayer o ayer, no sé, cuando Aquí Diario sacaba un cartelito de la izquierda catalana para el 8M. Vamos, que lo tenemos ahí, ¿verdad? Porque el cartelito de Aquí Diario, que se nos acaba Aquí Diario, de la celebración del 8 de marzo, es muy significativo. Eso es el 8M en Cataluña. Eso significa que tienes un... o sea, de 5, 2 musulmanas. La que va tapada no se sabe. Sí, Javier, en esto están los separatistas vascos y catalanes desde hace mucho tiempo, desde hace años. Ya Pujol abrió en Casablanca una oficina de la Generalidad para buscar inmigrantes marroquíes que quisiesen trasladarse a trabajar a Cataluña con sus familias, por supuesto, porque era el modelo francés. Porque preferían marroquíes antes que ecuatorianos, que bolivianos, que colombianos, que argentinos, porque sospechaban, tenían esa creencia absurda, pero que lo ha demostrado la realidad, pero bueno, ya se lo podían haber explicado en Francia, ellos que son tan europeos y que van siempre a Francia, que es que al marroquí o al argelino no le vas a hacer aprender catalán. No consiguieron ni que aprendiesen francés, y catalán sí van a aprender. Están en que necesitan un nuevo pueblo, los separatistas vascos y catalanes, y por eso, como no les da la gana de aceptar hispanoamericanos, pues tienen que traerse pakistaníes o marroquíes. Y por eso pues, están dispuestos a aceptar el velo, a pagarles mezquitas, a cerrarles las calles para el Ramadán y demás. O sea, Bilbao, en el centro, en la Gran Vía de Bilbao, el Reino de Marruecos ha comprado un local y lo ha convertido en consulado, a pie de calle, para atender a todos los ciudadanos suyos pues, que están en el norte de España. Y los tienes en el parque que está al lado, bueno, pues si coincide con la oración, y supongo que ahora con el Ramadán, pues ahí los tienes. Y esto pagado con fondos públicos. Porque al final no se trata de que estos nacionalistas catalanes o vascos amen al pueblo vasco o al catalán. No, es que odian lo español. Y en ese odio a lo español se odia también a toda la historia vasca y toda la historia catalana, que está vinculada, que es parte fundamental de España, y por supuesto a los catalanes y vascos que no tragan con esto. Y eso es lo que explica el proceso de sustitución de población que se está dando en Europa de una forma absolutamente dirigida desde las instituciones y desde todas esas ONGs que están siendo abundantísimamente regadas y que son, hombre, yo creo que habría que planteárselo, ¿no? Es decir, ¿por qué las mismas ONGs que promueven la inmigración, las mismas, perteneciendo a los mismos, son las que han estado regando abundantemente, por ejemplo, al movimiento LGBTIQ+, en el mundo entero? ¿Por qué? Y sobre todo en Europa. Hay, por supuesto que sí, un impulso determinado hacia la esterilización de lo propio para tener que ser sustituido por una población de fuera. Exacto. Con esto está pasando lo mismo que pasaba, y perdonadme, en la época de la pandemia, donde salieron todo tipo de teorías, muchas enormemente plausibles que defendimos aquí, y otras que parecían una auténtica locura conspiranoica. Bueno, lo más grave de todo eso es que las locuras conspiranoicas, que a todos nos parecían una absoluta chifladura, con el paso del tiempo resulta que es que también eran verdad, o tienen pinta muchas de ellas de que también fueran verdad. Bueno, pues con lo de la sustitución de la población está pasando 3/4 de lo mismo. Uno piensa, pero hombre, ¿cómo van a de verdad querer sustituir, qué sé yo, a los alemanes, a los italianos, a los franceses? Pues sí, es verdad, los quieren sustituir, y los quieren sustituir por toda esta gente que traen de la manera en la que la traen y a través de los ONGs que las traen. Y que son ONGs que pertenecen a señores cuya finalidad es esa. Hombre, es algo más que una casualidad que los determinados intereses de esta gente que los tienen en medios de comunicación, en Big Tech, en farmacéuticas, en todos estos temas de inmigración, confluyan siempre en lo mismo. Pues hombre, un poquito sospechoso es, ¿no? Entonces, hay un proceso de sustitución de la población y es un proceso consciente por parte de las élites. Otra cosa es que la gente no se entere. Totalmente, es que es lo que ha dicho la señora esa que nació en Cabra, que habéis dicho,
Ella no cree en el mestizaje, ninguno de estos cree en el mestizaje. Es más, los musulmanes no creen en el mestizaje. Las mujeres musulmanas tienen prohibido mirar a un tío que no sea musulmán, no ya ser novio o casarse. Y los hombres sí, pero los hombres tienen la obligación de cambiar la religión de su mujer si no es musulmana. ¿Qué mestizaje estamos hablando? Mestizos somos nosotros, mestizos son los hispanoamericanos. Eso no es mestizaje, eso es un gueto que se va a instalar en nuestras ciudades para echarnos de nuestras ciudades. Es que si quisieran mestizajes, irían por la vía de la integración. La sociedad multicultural no es la sociedad pluricultural que produce integración. No, es una sociedad, como decía Esparza antes, anómica, es decir, sin normas. Es una sociedad en la cual en un mismo espacio geográfico conviven la Constitución, la Sharia y el tam-tam del Congo belga. Es decir, ¿es así? Totalmente. Es así. Pues si no, mirad cómo convivimos todos, juntos. El Código Civil. Claro, entonces lo que se produce es una ausencia de norma. Es una ausencia de norma. Y a eso es a lo que vamos, precisamente, con este proyecto. La sociedad multicultural, que lo que pretende pues es eso, es decir, es que verdaderamente que no haya una norma y desde luego que la nuestra no sea la norma que rija en el espacio territorial, en este caso europeo. Hay un proyecto, por supuesto que hay un proyecto, y está dirigido a la sustitución de la población, previo proceso de culpabilización, porque saben que funciona, porque ha funcionado en Alemania para desnacionalizarla y porque está funcionando en España, no tan bien como en Alemania, pero casi. Pues es que la izquierda tiene un sentimiento de culpa con respecto a la inmigración, siempre es, no es que es culpa de Europa, oye, será culpa tuya, mía no, perdón. Es muy interesante. O sea, este asunto empieza, ya que por poner un poco de bibliografía, en fin, usted no se acordará porque era muy joven, pero Fernando, que es más viejo que yo, sí, de un libro de un señor que se llama Frantz Fanon, que eran Los condenados de la tierra, años 70 y tanto sería. Y básicamente lo que fue la primera traslación de la problemática de la lucha de clases a la lucha de, en realidad, razas, porque la tesis de Fanon era el nuevo proletariado es las viejas colonias, ¿no? Y a partir de ese momento era la reivindicación. Bueno, pues esto empieza cuando en el año del 68 la gente salía con carteles, decía, soy un campesino vietnamita. Era un burgués de París, pero bueno, ¿sabe usted? O sea, te pones en el lugar del explotado al que has explotado tú. Claro, ¿verdad? Y ahora pretendes cargar sobre nuestras espaldas una realidad que sencillamente no es tu invención, pero que al poder le viene muy bien. Al poder le viene muy bien porque tú destruyes la identidad real de la gente que tienes, la culpabilizas, la llenas de porquería y luego le dices, no te preocupes, tengo otra para ti, que te va a hacer sentirte más noble, más fuerte, más elevado. Un héroe, Cuauhtémoc, por ejemplo. Y es muy interesante porque en realidad el neoindigenismo, digo el neo, o sea, el de ahora, en Hispanoamérica funciona así. Las naciones hispanoamericanas son fruto de lo que son. Ellos lo saben perfectamente. Son fruto, efectivamente, de un largo proceso de mestizaje y de creación de una identidad propia, ¿verdad? Pues, mire, identidad, perdón por ponerme tan estupendo, pero la identidad no es un absoluto. Paul Ricoeur decía que hay dos partes, ¿no? Identidad idem, ¿no? Que es lo que nos hace iguales a Pedro y a mí. Y luego identidad ipse, que es lo que hace que yo sea yo. O sea, mi identidad, no que sea idéntico a otro. Bueno, toda identidad es un juego de esto. El caso hispanoamericano es una evidencia. O sea, hay una identidad idem que nos hace hispanos a todos. Y luego se ha ido construyendo una identidad ipse que es específicamente hispanoamericana, o en su caso mexicana, argentina, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la realidad, la cosa realmente existente. Tú la machacas y dejas a la gente sencillamente desprovista de alma. Y luego le dices, no te preocupes, yo te la doy. Y te inventas una fabulosa. Fabulosa, o sea, el mexique y no sé qué, cualquier día la señora Sheinbaum le arranca el corazón a López Obrador y la gente aplaudiendo, ¿no? El rescate de la figura de Cuauhtémoc es muy interesante en ese sentido, porque su finalidad que España es culpable. Pero al decir España es culpable, estás diciéndole a todos esos decenas de millones de mexicanos, que son un montón, vosotros también lo sois, pero no os preocupéis, ahora soy yo quien os va a redimir. Dice, oh sí, Claudia, redímenos. La señora Chimpum. Hoy decimos, joven abuelo, escúchanos loarte, escúchanos rendirte de honores de Estado que tu altura moral y patriótica merece. Hoy, a 500 años de tu ejecución, renovamos nuestra admiración y respeto por tu vida dedicada a la defensa digna de tu pueblo. Por eso,
que lo sepa el mundo entero. Repetimos este poema anónimo mexica. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. ¡Que viva Cuauhtémoc! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva los pueblos originarios!, se gritó la señora Sheinbaum. O sea, es todo tan ridículo. Pero oiga, se ha convertido ahora mismo en doctrina de Estado. Y aquí yo pongo siempre el mismo ejemplo. El retrato oficial de Bolívar en el mundo chavista. Si usted coge un retrato de Bolívar de la época, compárelo con el oficial. Son dos personas diferentes. O sea, el Bolívar del oficial es un hispano, es un español. El Bolívar nuevo es un tipo al que le han cambiado la cara, le han subido con Photoshop los pómulos, han tratado de hacer un poco más indígena su rostro. O sea, es otro señor, pero da igual, porque lo que les interesa no es el Bolívar de verdad. Y lo entiendo, porque era un genocida. Pero, en fin, lo que les interesa es un Bolívar imaginario, que es como este Cuauhtémoc. Es un Cuauhtémoc imaginario. Totalmente. Es una figura inventada, igual que otros muchos buenos salvajes decimonónicos que se utilizaron por distintos nacionalismos para crear personalidades. O sea, ¿por qué no hay un cuadro de Vercingétorix anterior a 1800 y pico? Efectivamente, sí. Claro, porque hasta que no hubo una guerra entre Prusia y Francia, los franceses venían de los francos y no pasaba nada, pero de pronto necesitaron un galo. Vercingétorix. Nuestros antepasados los galos. Claro, ya está, éramos galos todos. Pues con Cuauhtémoc pasa peor todavía. Primero, por muchos motivos. Primero, no sabemos cuándo fue ejecutado Cuauhtémoc, no lo dice ni Bernal Díaz ni Hernán Cortés, que son los que podrían haberlo dicho. Punto 2. Sí sabemos que Cuauhtémoc primero traicionó a su tlatoani, que sería Moctezuma. Después traicionó a su pueblo, porque estando rodeado por unos 1000 españoles y unos 100.000 indígenas, ojo, que a la chimpún no lo debe de saber, unos 100.000 indígenas y 1000 españoles, lo digo otra vez, se le ofreció 6 veces la paz, 6 veces dijo que no, su gente se murió de hambre y cuando este ya no pudo más, se escapó, o se intentó escapar, con toda la corte. Con toda la corte y le pillamos. Y luego estuvo 4 años colaborando perfectamente, sin quejarse él de nada, ni de cuando le quemamos los pies porque... cosa que era, entre otras, porque tenía que decir dónde había guardado el tesoro y todo lo demás. Y luego, en la expedición a Honduras, intentó traicionar otra vez, en este caso, a su rey, a Carlos I, y ahí fue juzgado y ejecutado, y chimpún, se acabó la historia. Pero quiero decir, Cuauhtémoc nunca fue un héroe, ni un resistente, ni un nada. O sea, fue un tío que, aparte de que ser el último tlatoani de la cultura, por llamarlo cultura, más sanguinaria que haya existido sobre la tierra, traicionó a todos, traicionó a su rey, a su pueblo, a su segundo rey, y es más, por supuesto, se bautizó también, o sea que tampoco tanto. Y luego eso, si tú quieres que México sea el heredero de los mexicas, tienes un grave problema, señora chimpún. Hay que decirlo 1 y 1000 veces porque sabemos que como la gente evidentemente no tiene por qué vernos todos los programas enteros, ¿verdad? Y retenerlos en la memoria. Quien toma Tenochtitlán son los pueblos originarios, con unos pocos españoles, que eran 2000, los que lleva Cortés. Bueno, 700 creo que eran, los que desembarcan con él. Sí. Bueno, es decir, 1500. Claro, la carta de relación que le manda Hernán Cortés al rey Carlos le cuenta que no pudieron impedir las carnicerías, porque en torno a unos 100.000 más o menos combatientes que entran en Tenochtitlán, españoles eran esos pocos. El resto eran tlaxcaltecas, cholultecas, zempoaltecas, etcétera, que estaban hasta el gorro de que los cogieran para sacarles el corazón, como es perfectamente comprensible. Y que, vamos, trazaron ahí una venganza absolutamente brutal. Una guerra de liberación. Pero fue una guerra pero es que la historia real es esa. Ahora entraremos en la historia real luego de la independencia, pero la historia real del asunto. Y si ha podido traducir al náhuatl el himno, es porque hubo curas españoles que hicieron una gramática del náhuatl, que era una lengua sin escritura. Gracias a los predicadores españoles que se esforzaron en traducir a la lengua del otro la fe, se ha conservado esa lengua. Y que les obligaba a los concilios de la propia Iglesia. Sí.
Sí, es que estaban obligados a ellos, y no solamente eso, sino que tenían que ir a clase en la universidad para aprender los idiomas de los indígenas, les tenían que predicar en sus idiomas. Si es que la hispanización lingüística es un producto político de después de la independencia. Esto es muy importante, efectivamente. Se calcula que hacia el 30% que solo el 30% de la población de los virreinatos hablaba español, en realidad. Sí, el resto seguía siendo, claro. Hablaban sus lenguas y vamos a ver, aquí estamos ante la formulación de una de las muchas verdades morales de nuestro tiempo. Entonces, ante la verdad moral enunciada, la verdad histórica o la verdad biológica debe inclinarse. Hay que adecuarlas, claro. y es lo que se está haciendo, porque lo fundamental es la verdad moral. Entonces, todo lo demás queda genuflexo ante ese hecho. Y luego hay una cuestión que me parece básica y que tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación, que es lo de las independencias, que me parece fundamental. Efectivamente, como decías, el trato de los españoles hacia los indígenas, pasados los primeros momentos lógicos de la conquista y la dominación, que produce, como en toda empresa humana de ese tipo, pues una serie de víctimas, indudablemente, eso es así. A partir de ahí, el trato, no permite el cotejo con ninguna otra empresa que podamos llamar colonizadora en la historia. Eso es un hecho. Hasta comienzos del siglo XIX, Nueva España, México, por ejemplo, exportaba 30 veces más que Estados Unidos. Sí. Esa es la realidad, es decir, era verdaderamente una zona del mundo, habían ido muchos viajeros, ahí está Humboldt, etcétera, suscitaba una enorme admiración por el nivel de vida que tenían, por las ciudades que se habían construido y demás. El problema viene, es decir, el problema viene porque hasta el siglo XIX, hasta comienzos del XIX, es decir, mientras aquello fue España, era perfectamente comparable a los lugares, a la propia Europa, más desarrollados del mundo. Pero se tercermundiza, y permitidme la expresión que ya sea anacrónica, pero se tercermundiza a partir de la independencia. Es decir, cuando se consagran unas estructuras que eran válidas para épocas anteriores, pero no ya para una época de la industrialización, porque las mantienen las élites que han propiciado la propia separación de España. Y entonces, estos lo que no les pueden decir a los suyos es que la situación en la que se encuentra su país, por ejemplo México, que es un estado fallido, lo que no les pueden decir es que la culpa es de ellos, y es de después de la independencia y que se corresponde con sus acciones políticas de los últimos 200 años. Y entonces le dan la vuelta y se produce el fabuloso proceso del que hablaba Alain de Benoit de victimización. En un mundo que ya no quiere ni santos ni héroes, sino en un mundo que adora a las víctimas, resulta que hemos transformado a los verdugos en víctimas. Y entonces, claro, se pasará el resto de su vida diciendo que los españoles tenemos que pedir perdón. ¿Perdón de qué? Si fuisteis vosotros, si algún mal hay en todo eso, lo cometisteis vosotros y vuestros antepasados. El nacionalismo mexicano es tan falso que quien de verdad comienza el proceso de emancipación con uno de los gritos que se suelen dar en esos momentos, pues es el cura Miguel Hidalgo, en 1810, con el grito de Dolores. Y el grito de Dolores consiste en comienza: ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Claro. Repito, ¡viva Fernando VII! ¡Viva América y muera el mal gobierno! Yo esto de muera el mal gobierno lo apoyo, ¿eh? En cualquier tiempo. Yo creo que hay que recuperar la campana de Huesca como método de gobierno. Repite la fecha. 16 de septiembre de 1810. ¿Quién gobierna en España en ese momento? José Botella, José Bonaparte. Claro, es que esa gente se levanta contra, y seguramente usted y yo habríamos hecho lo mismo. Luego nos habría violado Bolívar usted y a mí, pero bueno, claro, te levantas contra un ocupante extranjero que ha invadido tu país al otro lado del mar. Es que ese fue el proceso. Es que se sublevan los dos tipos juntos. Los individuos, la mayoría, que querían mantener la unidad de las Españas de los dos lados del Atlántico y que querían mantener la monarquía absoluta, que ya sabemos que no era completamente absoluta, sino me estoy refiriendo a cómo la definían los liberales, con los que a su vez quieren aprovechar la ocasión para decir esto nos lo quitamos de en medio y la finca para nosotros, con Bolívar y compañía. La cuestión económica, generalmente en la gente de nuestra formación, digamos, la gente de formación más conservadora, etcétera, ahondar en las cuestiones económicas suele tener mala prensa, ¿no? Porque se dice, es que eres marxista y no sé qué, pero la cuestión económica es clave. O sea, tú tienes una burguesía criolla que está pidiéndole desde
30, 40 años antes a la corona que abra la mano con la cuestión de los esclavos, por ejemplo. Y la corona no quiere. Y si tú ves la cifra de importación de esclavos negros a América, a la América española, antes y después de la independencia, es impresionante, porque desde 1530 y tantos hasta 1800 y pico, con las emancipaciones, todo lo que se importa inmediatamente después es el doble que en los 3 siglos anteriores, porque una de las reclamaciones permanentes de esa gente que ya era rica y quería ser más rica era, mire, ¿sabe usted lo del separatismo catalán? Pues es un poco lo mismo, ¿eh? En cuanto a mentalidad. Bueno, es una oligarquía que dice que no me deja ser suficientemente rico. ¿Quién te has creído que eres? Que tengo que pagar a mis trabajadores. Si tuviera esclavos no tendría que pagarles. Es que una de las instituciones que recuperan los liberales emancipadores es el trabajo obligatorio para las poblaciones nativas. Claro. Y la población de la isla de Pascua acaba exterminada por la viruela porque llegan ahí, del Perú republicano, llegan unos esclavistas, toman prisioneros prácticamente a toda la población, se la llevan a Perú, allí la venden, tal, no sé qué. Bueno, se había abolido la esclavitud, las autoridades recuperan algunos de los esclavos liberados, los devuelven a la isla de Pascua y llevan con ellos la viruela y se produce el colapso o sea, una historia de espanto. Viva los pueblos originarios, decía la señora Sheinbaum. Que esta señora es de familia, perdón, déjame decir, esta señora encima es de familia de judíos búlgaros y lituanos. Por eso es el apellido. Bueno, hombre, también es originaria a su manera. De Lituania. De algún sitio. La gran mortandad en tiempos modernos, y pasada la conquista, como bien señalaba, es decir, pasada la viruela y todo eso, como bien señalaba Fernando, de los indígenas mexicanos es muy fundamentalmente finales del 19, principios del 20, por hambrunas a causa de una política agraria perfectamente deliberada, que los mata por decenas de miles, porque les hacen morir de hambre. Y ese episodio negro de la historia mexicana, como la esterilización de indígenas a finales del 19 en Paraguay, Bolivia, etcétera, son cosas que nunca se cuentan, pero hay que contar. Las grandes matanzas de indígenas deliberadas porque eran indígenas ocurren con las independencias. En Argentina. Y eso hay que decirlo. En Argentina, que además se llama la conquista del desierto, ese proceso que es matar y matar a los indios que había allí. Y esto fue a finales del 19, 1890. Fue siendo Avellaneda y siendo Sarmiento presidente. Sarmiento es el que hizo la carta diciendo hay que eliminar a todos los indios y a sus mujeres y a sus hijos. O sea, quiero decir unas cosas muy bonitas. El gaucho pasa a ser enemigo. Sí. Eso se ve en el poema de Martín Fierro. Y ya para acabar con la señora Sheinbaum, ella también está usando esto para tapar sus problemas que tiene allí. Claro. Porque el gobierno de Estados Unidos acaba de lanzar un comunicado acusando al gobierno mexicano de estar vinculado, de ser dependiente de los cárteles de la droga, de estar a sueldo de los narcos. Y es una acusación no tanto contra doña Claudia, sino contra su protector, el que le puso en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. ¿De esto no se habla? No, de esto no se puede hablar. Pero si es que hasta dice Cuauhtémoc, que en náhuatl quiere decir águila que desciende, o águila que se cae y se despedaza contra el suelo. O sea, quiero decir, es que nos inventamos todo y a partir de ahí, claro, no, este es un héroe. Bueno, pues señora, porque tú lo digas eso. Y además habla de, porque las tropas, resistió contra las tropas españolas. Por lo menos reconoce que ya existía España. Eso tiene su además de uno se va a llevar un disgusto, efectivamente. ¿Sabe usted cómo eran las tropas españolas? ¿Sabe usted cómo eran las tropas españolas? Pues tenías un jefe, que normalmente era de Medellín o de por ahí, ¿verdad? Unos cuantos hacendados que habían conseguido sobrevivir a las batallas, a la malaria, no sé cuántos, y que iban allí, pues hay una escena preciosa, pero ¿puedo contarla? Creo que es el Inca Garcilaso el que cuenta la historia esta. Cuando empiezan a llevar ya niñas de buena familia a Nueva España para que se casen con los conquistadores, ¿no? Y van barcos de las niñas de buenas familias de Castilla y tal, porque aquella gente rica allí tiene sus haciendas y tal, ¿no? Y las chicas llegan y hacen una especie de teatro, ¿verdad? Imagino que es un gran salón, cortinajes, esas cosas, ¿verdad? Estamos hablando de mediados del siglo XVI. Y
llegan las niñas con sus mejores galas, imagínense las venidas de Velázquez, bueno, pues un poquito antes, y tienen que llegar los conquistadores. Y se abre la cortina y aparecen los conquistadores. Y yo me imagino que ellas vendrían imaginándose un conquistador, pues un conquistador, ¿no? Un tipo así, pues grande, gallardo, Paco Álvarez, yo qué sé, ¿verdad? De novela de caballería. Y según abren, lo que empieza a aparecer es lo que era el conquistador medio. O sea, uno ha perdido un brazo, el otro va estebao, a uno le falta un ojo, el otro no tiene dientes, porque la vida ya había sido complicada. Dice que quedaron horrorizadas de tan estropeados como estaban. Dice bueno, no me acuerdo, lo de las tropas españolas y el resto indios, pero muy fundamental, como cuando los ingleses les cambian el turno en el fuerte Mosé ¿quién sale de allí? Eran negros todos. Claro, y indios, porque es que los virreinatos eran eso. Es que efectivamente España era eso, y España allí era eso, y esas tropas españolas eran muy esencialmente indígenas. Claro. Y una última puntualización, que para demostrar la paz que había en la España de los dos hemisferios es que nuestras ciudades no tenían murallas, porque nunca hubo ningún levantamiento. Este tema, por cierto, ya podéis añadir lo último y nos vamos a la publicidad. No, simplemente que, oye, ¿por qué Chimbao no ataca a Estados Unidos y a Francia, que invaden el país varias veces después de que se expulsa la corona de allí? Porque no se dejan. Claro, Macron, que manda a la Legión, y a México, al ejército mexicano sí le puede zumbar a la Legión francesa. Al ruso puede que no, pero al mexicano se la come con patatas. Por cierto, que si yo no estoy equivocado, la gran celebración de la Legión extranjera francesa, que es Camerón, es precisamente la conquista en la Guerra de México, ¿no? Donde pierde la mano el capitán Danjou. Es una ceremonia muy bonita, un poco siniestra, pero bueno, a la Legión es así, en la que llevas la mano del capitán Danjou, era manco y tenía una mano de madera, ¿no? Entonces, en la celebración tradicional del Camerón, siempre tiene que aparecer el oficial al que han designado ese año, que suele ser generalmente un anciano retirado y tal, ¿no? Con la mano de madera del capitán Danjou. Es una cosa muy particular. Lo de los virreinatos que contaba Paco, se lo quería contar por lo siguiente. A partir del 1 de abril, la elección de la fecha es puramente casual, vamos a empezar ciclo de historia de Vivienda Lerenda en el Club de Amigos. Es que uno de los temas precisamente va a ser el milagro de los virreinatos, que es un milagro cuando lo comparas con la Europa de ese tiempo. O sea, Europa entre 1530 y 1830, o sea, es una sangría descomunal, hay guerra todo el tiempo. Y aquello es un remanso de paz. Tienes una tequipirata en un sitio, tienes bien, vale, sí, pero, o sea, es increíble. ¿Cómo fue posible? Bueno, este es uno de los temas precisamente que van a formar parte de este ciclo, que son ocho sesiones, hasta primeros de junio, todos los martes, excepto el de Semana Santa, aquí a las 7 de la tarde. Sabe usted que puede apuntarse y venir, o online, por streaming, y puede ir apuntándose ya en el 916162464. Publi, a la vuelta. ¿Y Franco qué piensa de esto? Bueno, mire, vamos a hablar de energía y de energía nuclear. Esta semana, ahí sí el general Vigón levantaron la cabeza. Tenemos tierras raras en el campo de Montiel, en Ciudad Real. Tenemos litio en Extremadura. O sea, tenemos todo lo que hace falta para la tecnología actual para ser una potencia en materias primas, que nunca habíamos podido, porque el petróleo de Burgos resulta que no era verdad, que era muy poquita cosa. Joder, ¿y nos hemos prohibido explotarlas? Bueno, pues vamos a recordar cómo en 1948 España decide iniciar un embrión de lo que luego sería la Junta de Energía Nuclear, ahora mismo. Recuerde usted que hoy vamos a acabar el programa recordando el discurso de Vance en la cumbre de seguridad de Múnich. Es que la verdad es que ahora, según vas mirando para atrás, ese discurso lo cambió todo, absolutamente todo. Y viene muy bien, teniendo en cuenta la atmósfera bélica que nos rodea, recordar cómo fue, porque dejó muy claro todo. Dejó muy claro lo que interesa a los Estados Unidos, lo que el nuevo régimen en Estados Unidos, porque ha sido un cambio de régimen, piensa de lo que está pasando en Europa. Y mire, nosotros estamos donde estamos. Somos españoles, somos europeos, vale. Pero cuando uno tiene razón, tiene razón. Y lo que dijo Vance era verdad. En fin, bueno, pero antes lo de Franco. Se nos había quedado pendiente la semana pasada, recuerde usted que aquí estuvimos anunciando el libro de Pedro Fernández Barbadillo, Eternamente Franco, con un extenso prólogo de Fernando Paz y un no menos extenso epílogo de José Javier Esparza. Y lo del medio es un bocadillo. Así que lo del medio, bueno. y pues entonces dejamos pendiente la cuestión de la energía nuclear, que es muy importante. Es muy importante por lo siguiente, vamos a ver. Yo sé que en la atmósfera emocional de
de que el mundo es franquista o antifranquista es difícil subrayarlo, pero la realidad es que el gran mérito del régimen de Franco fue que consiguió hacer lo que los gobiernos anteriores, por ausencia de un Estado eficiente, no habían conseguido, que era crear un Estado eficiente y potenciar al máximo las posibilidades del país en materia económica, industrial, energética, etcétera. Y eso lo hizo muy bien. Y aquí, por cierto, hay un personaje del que casi nunca se habla, que es el general Vigón. Juan Vigón, no confundir con su hermano Jorge Vigón. Juan Vigón era un asturiano de Colunga, creo que era de Colunga, oficial de Estado Mayor. O sea, esto es decir, un señor con gafas, flaco y con gafas, y bigotito. Bueno, y que era el tío más inteligente del mundo. Lo de Vigón tiene mucha gracia en la guerra civil porque Vigón llegaba a los frentes y tal, y iba de civil además, ¿no? Y decía, no, yo soy el señor Vigón, ni coronel ni nada, ¿no? El señor Vigón. Bueno, este Vigón que fue, por cierto, el cerebro del primer pacto con los Estados Unidos, y en las fotos está, usted ve las fotos del primer pacto con los Estados Unidos, el 53 me parece, y allá hay un señor mayor con bigotito y uniforme, ese es Vigón. Este fue el primer director de un centro de energía nuclear, de investigación atómica, creo que se llamaba, en la España en aquel momento. Y era el año 48, cuando de repente aquí en el régimen dice, bueno, esto igual pita. Porque en el 48 todavía no sabían muy bien lo que era aquello. Bueno, es que, claro, estallan las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki y esa supone la entrada en la historia de la energía nuclear. España no tenía fuentes propias de energía, salvo el carbón, muy malo, por cierto, se diga lo que se diga, y ahí el régimen ve una oportunidad con la energía nuclear. Bueno, luego también le añade la hidroeléctrica de los saltos del agua y el petróleo, pero el petróleo había que importarlo. Es que también se habían descubierto minas de uranio en España. Por eso, en 1948 se crea la Junta de Investigaciones Atómicas y en el 51 la Junta de Energía Nuclear. Y ya en los años siguientes, con el pacto con Estados Unidos y el desarrollo económico de los 60, se pasa a construir centrales nucleares. Si no me equivoco, hay una primera piloto en el 67, ¿no? Y en el 68 la primera que es la de Zorita. ¿No? La de Zorita, que ahora está desmantelada. Está en Guadalajara. Sí. Yo creo que todavía está la cúpula, ¿no? Le han quitado también. No, lo han quitado todo. Ahora usted va allí y no hay nada. Bueno, que sepa usted que enfrente, o sea, tienes aquí Zorita, ¿no? Bueno, pues en el cerro de enfrente está la única ciudad visigoda que se conserva íntegra. Desgraciadamente, solo el Zócalo, que es Recópolis. Una gran ciudad que hizo allí Leo Vigilio. ¿Sí, señor? Bueno, yo quiero subrayar todo esto porque hay que desideologizar, a estas alturas ya me parece un poquito la historia, ¿verdad? Si el gran salto a la modernización de España fue posible, fue precisamente por este tipo de cosas, ¿no? En materia de desarrollo económico, hay cosas que todos podemos recordar, son los años del milagro económico. Eso es Zorita, eso que estamos viendo ahí precisamente. Bueno, ahora iremos a la cuestión de la separación franquistas, antifranquistas en los colegios españoles, pero este asunto yo creo que hay que recordarlo, ¿no, Fernando? Es que es la base del asunto. Sí, sí, desde luego. Además, hay una cierta confusión con esta historia porque está por un lado el proyecto Islero, pero que luego se detuvo, luego se continuó por otros medios. Es decir, ahí hay un poco de confusión, pero... Bueno, y están los mismos personajes, Otero de Navascués. Otero de Navascués, sí, que era el elemento clave en toda esta historia, ¿no? Y que a lo que nos remite es, al final, a que toda esta cuestión de la energía, que hoy es fundamental, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero hoy de una manera, digamos, incidiendo de una forma muy directa sobre toda la geopolítica, al final todo esto, y en gran medida lo que está en juego es una concepción del mundo diferente, es decir, si la política debe dirigir la economía o si tiene que ser al revés. Y aquí vemos, en el caso español, como, con muchos peros que se le pueden poner sin duda ninguna, pero la política entonces, efectivamente, dirigía la sociedad en todos los aspectos. Era así, ¿no? Sin que eso suponga que no se amolde, etc. Y el caso de la energía nuclear es, a mi entender, paradigmático al respecto de la decisión de que España retuviera las mayores cotas de soberanía posibles. Hay muchos más ejemplos, pero creo que el de la energía es uno de los más luminosos. Y, bueno, pues por contraste nos remite precisamente a lo que está pasando hoy con la energía en España, con ese desmantelamiento de la energía nuclear y con en manos de quién estamos poniendo nuestras fuentes de energía. Si no somos capaces de retener la capacidad estratégica al respecto de la energía,
al respecto de nuestra capacidad alimentaria, etcétera, no somos un país soberano. Esto es simplemente pues, una gran farsa que hay montada nada más, ¿no? Perdona, simplemente añadir que nos quedan 7 reactores nucleares, porque ya se han cerrado el de Zorita, José Cabrera, el nombre de la central, y el de Santa María de Garoña, en Burgos. Estos 7... el PSOE los quiere desmantelar. Teresa Rivera, que está ahora en la Comisión Europea, es la que ha iniciado los trámites. Pedro Sánchez los ha aprobado. Pedro Sánchez, sí, Sumar, Junts, el PNV, Esquerra, Bildu, por supuesto. Y además, bueno, el PP dice que, ¡ay, no! Tampoco está haciendo nada. Solo hay un partido que se oponga, ya sabemos cuál es. Estos 7 reactores... En enero, según los datos de Red Eléctrica Española, aportaron el 22% de la energía generada en España, la segunda fuente de energía. ¿Y lo vamos a sustituir con molinos de viento y con placas solares? Venga, hombre, no me toques los dídimos. Claro, es que la cuestión es lo que has dicho, política, no ideología. Ahora no hay política, ahora hay ideología. La política era, pues, para mejorar la polis. ¿Qué hace falta? Energía, pues hágase una central. ¿Qué hace falta? No sé qué, hágase. Eso era la política. Ahora vivimos en el mundo de la ideología. Y como en su ideología todavía la energía nuclear es mala, bueno, por cierto, para España, porque Teresa Rivera en Europa va a favor de la energía nuclear. Ahora que se nos ha cargado lo que teníamos aquí. O sea, ese era el estado de obras. Ahí. De Gonzalo Fernández de la Mora, en cuya revista reseñé excelsamente el libro el libro de Pedro. De Pedro, exactamente. Todo vuelve, todo gira. A estas alturas yo creo que no podemos engañarnos pensando en que se trata de una cuestión ideológica, aunque haya ideología detrás de esto. Ellos no pueden ignorar, lógicamente, el impacto que esto tiene, sabe que esto se traslada a los españoles y a los consumidores en las cuestiones más garbanceras, ¿no? En la factura de la luz. 138% más caro que la francesa, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué cosas? Esto sabe perfectamente. Pero el IVA al 21%. Estos están obedeciendo a determinados intereses económicos que redundan en su propio beneficio personal y en el de las élites a los que ellos pertenecen. Y es la española una élite que está perfectamente y permanentemente subordinada a otra élite mayor que ella, que es quien ha determinado que esto tiene que ir por aquí. Porque nosotros nos hemos cargado un montón de fuentes de energía que otros países, que también dicen profesar, pues en fin, los mismos parámetros ideológicos, no se han cargado. Yo le remito sobre este punto al vídeo que el miércoles sacábamos aquí de Yago Soler sobre la cuestión de la energía en España. O sea, que sepa usted que podríamos ser no enteramente soberanos, nunca, ni tendría por qué ser conveniente, pero que podemos perfectamente organizar nuestro propio despegue industrial en materias primas, que es lo que no hemos tenido nunca. Exacto. Por el contrario, ¿dónde está el poder? En la segregación ideológica del país en función de estas cosas, obviando la realidad histórica. Y en este sentido, me parece que, aunque sea muy brevemente, hay que subrayar la locura, la canallada del gobierno con esto de dividir a los niños en franquistas y antifranquistas en clase. O sea, es que no se puede ser más malo. No se puede ser más malo. Miguel Gutiérrez nos lo contaba así. El gobierno se encuentra inmerso en el año de la España en libertad. Este 2025 el Ejecutivo pretende celebrar un centenar de actos para conmemorar los 50 años desde la muerte de Franco. Sánchez ha convertido la memoria democrática e histórica en un pilar fundamental de su agenda política. Es un arma con la que atacar al adversario y dividir a los españoles. Esto lo están aplicando en los programas educativos. El gobierno ya no solo busca adoctrinar sobre el periodo que va desde la Segunda República hasta la Transición e instaurar una única verdad histórica. Ahora también quiere que el disidente quede señalado. La memoria democrática del Ministerio de Víctor Ángel Torres se cuela en las asignaturas de Geografía e Historia, Historia de España y Educación en Valores Cívicos y Éticos, asignaturas de secundaria y de bachillerato. La Fundación Cibes, con la que el gobierno ha firmado un convenio, es la encargada de diseñar los materiales teóricos y prácticos, una actividad denominada Barómetro de Valores, que pone sobre la mesa unas afirmaciones sobre el franquismo e insta a los alumnos a posicionarse físicamente a un lado u otro del aula, a modo de demostrar si están de acuerdo o en desacuerdo con lo enunciado. En el centro del aula se dibuja una línea que sirve para que cada alumno exprese en qué punto del acuerdo o del desacuerdo se encuentra.
Tras posicionarse, los alumnos debaten. Pongamos algunos ejemplos de las afirmaciones de la actividad que permiten situar ideológicamente al alumnado. En la guerra civil mataron tanto unos como otros, fueran del bando que fueran. Si la guerra la hubieran ganado la República, habría existido la misma represión que con el franquismo. España le debe mucho a Franco y a sus 40 años de paz. Las heridas de la guerra se cerraron hace ya mucho y no merece la pena reabrirlas. El guerra civilismo ya ha llegado a las aulas. Es absolutamente canalla. Y por supuesto jamás hizo nada parecido en el régimen de Franco, de separar a los niños en rojos y nacionales, como usted comprenderá. Es una sociedad, o mejor dicho, es un poder que quiere tener a la sociedad dividida. Dividida sobre cosas que además son irresolubles. En buena medida porque son artificiales. Yo creo que les saldrá mal. No hay más que ver a los niños. Sobre todo cuando tienen 15, 16, 17. Y el otro día no me recuerdo quiénes eran, en qué carnaval o en qué gaita. En fin, mozalbetes, todos hemos sido jóvenes y gilipollas, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, andando por ahí con las cervezas, tarareando el Canal porque no se sabe en la letra. Pero le suena que eso fastidia al poder. Pues venga, pues claro. Pues si le ha puesto David Guetta en una discoteca. Hombre, sí. David Guetta es un DJ. Sí. En fin, Hacéis bien en aclararlo. No, pero es terrible de verdad que estén manipulando a los niños hasta ese grado. O sea, utilizar a los niños para eso, ya solo les falta hacer una estatua a Morozov, que es lo que a ellos realmente les gustaría, el niño que delata a sus padres. Es que ya, de verdad, que es el siguiente paso. Esto no lo saben la mayor parte. Los que sois más jóvenes no lo sabéis, así que os lo cuento. En la época soviética, precisamente, uno de los elementos de propaganda del régimen era que el niño, comunista convencido, ¿verdad?, y fiel militante, denunciara a los padres por burgueses o por desafectos, etc. Y hubo un caso celebérrimo que la propia prensa del régimen cantó para enseñar al resto de los niños lo que era un buen comunista. Del mismo modo que Carrillo, por cierto, escribió una carta contra su padre acabada la Guerra Civil. Así es. Mira, cualquiera que haya dado clases sabe que la mejor forma que tú tienes de conocer cuál es las creencias, cuáles son las creencias o el pensamiento, en fin, tal, de unos padres es a través del hijo. Por debajo de los 16 años, luego ya vienen otras cosas, pero son un reflejo de lo que ven en casa. En un colegio público en el que se haga esto, naturalmente que se sabe perfectamente, si tú planteas una cosa como en la guerra civil mataron todos con independencia del bando al que estuvieran adscritos, y el niño dice sí, dices, uy, los padres de este. O sea, esto, cuidado, pero cuidado, que lo digo en serio, que el siguiente paso es Pavel Morozov. O sea, hacerle una estatua en el patio del recreo y rendirle culto. Bueno, pero esto se está haciendo en los colegios vascos, catalanes, gallegos, con el asunto del idioma. Sí. Es decir, se está pidiendo también desde hace décadas a los niños que ellos mismos excluyan, renuncien a su lengua materna, incluso que eduquen a sus padres en el gallego normalizado. Y valencianos. Teníamos ayer, la semana pasada, a Álvaro Cremades. Ayer conocíamos los resultados de esa especie de consulta hecha en las familias valencianas, donde el 50,5% es partidaria de la lengua vehicular valenciana. Bueno, o sea, como valencianos lo digo, hay que ver el mapa, lo veremos, en fin. Bueno, de dónde sale, sí, de dónde sale, ¿no? Y vosotros mismos, chiquets, pero, o sea, estáis condenando a vuestros hijos a la irrelevancia. Porque si pensáis que todos van a poder ser funcionarios de la Generalitat, porque van a tener un buen nivel de valenciano, os equivocáis, no hay sitio para todos. Y luego sacadlos de ahí. Y ya os digo que van a ir a Zaragoza, a Murcia, a Madrid o a donde sea a hacer un examen y no van a saber escribir correctamente en castellano, como pasa ahora mismo con los universitarios, ya que vienen de Cataluña, que es una vergüenza como escriben en español. 600 millones de hispanohablantes en el mundo, pero en valenciano. No, en valenciano, nosotros con el valenciano. Pues, que os doy morcilla, pero me parece que es un error gigantesco, sobre todo en una región donde jamás ha habido un problema con la lengua. Pero estamos en lo mismo, en el tema de la división. La división. Y otra cosa, es que ese era el argumento que utilizaban los nacionalistas catalanes en los años 70. Es decir, Sí, cuando por tú cierto. obligabas a una inmersión a un niño a aprender en una lengua distinta, tal cual, en este caso ellos cogían naturalmente a los catalanohablantes que se les obligaba en castellano, su nivel descendía enormemente. Es lo que se está viendo hoy, por ejemplo, que está pasando en Cataluña, precisamente con los castellanohablantes, que son más, y lo que se verá en tu tierra
por causa de esto, claro. Y una puntualización, yo creo que la gente que ha dictado esta orden no saben lo que es un colegio público. En los colegios públicos... Volviendo al tema de Franco, sí. No hay españoles. Bueno. No hay españoles, le van a decir, ¿y quién era Franco? Y yo qué sé, sí, la mitad van con hijab y la otra mitad... Baraca Franco. Tenemos que irnos a la publicidad y a la vuelta, y nosotros nos despedimos ya y le vamos a dejar a usted con J.D. Vance, con el vicepresidente de los Estados Unidos, con ese discurso que realmente todo lo ha cambiado. Así que nosotros, Jesús García Conde, Paco Álvarez, Fernando Paz, Fernando Alvarillo, mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche, a usted por estar con nosotros, pero le dejamos en una inmejorable compañía, un vicepresidente de los Estados Unidos, nada menos. Así que con él le dejamos y el lunes más gato. Desde la Guerra Fría, miro a Bruselas, donde los comisarios de la UE advierten a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales durante tiempos de disturbios civiles, en el momento en que detecten lo que han juzgado como, entre comillas, o contenido de odio, o a este mismo país, donde la policía ha llevado a cabo redadas contra ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea, como parte de, entre comillas, combatir la misoginia en Internet, un día de acción. Miro a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en quemas del Corán que resultaron en el asesinato de su amigo. Y como señaló escalofriantemente el juez en su caso, las leyes de Suecia, para supuestamente proteger la libre expresión, no otorgan, de hecho, y cito, un pase libre para hacer o decir cualquier cosa sin arriesgarse a ofender al grupo que sostiene esa creencia. Y quizás lo más preocupante, miro a nuestro querido amigo, el Reino Unido, donde los derechos de conciencia han puesto las libertades básicas de los británicos religiosos en riesgo. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith, Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, del atroz crimen de estar a 50 metros de una clínica de abortos y rezar en silencio durante 3 minutos, no obstruyendo a nadie, no interactuando con nadie, solo rezando en silencio por su cuenta. Después de que las fuerzas del orden británicas lo vieron y le exigieron saber por qué estaba rezando, Adam respondió simplemente que era en nombre del hijo no nacido que él y su exnovia habían abortado años antes. Ahora los oficiales no se conmovieron. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de zonas de amortiguamiento del gobierno, que criminaliza la oración silenciosa y otras acciones que podrían influir en la decisión de una persona. Dentro de 200 metros de una instalación de aborto, fue sentenciado a pagar miles de libras en costos legales a la fiscalía. Ahora desearía poder decir que esto fue una casualidad, un ejemplo aislado y loco de una ley mal redactada aplicada contra una sola persona. El pasado octubre, el gobierno escocés envió cartas a ciudadanos en zonas de acceso seguro, advirtiendo que incluso la oración privada en casa podría violar la ley. El gobierno instó a denunciar a conciudadanos sospechosos de crímenes de pensamiento. En Gran Bretaña y en toda Europa, temo que la libertad de expresión está en retroceso. Y en interés de la comedia, mis amigos, pero también en interés de la verdad, admitiré que a veces las voces más fuertes a favor de la censura no han venido desde dentro de Europa, sino desde mi propio país, donde la administración anterior amenazó e intimidó a las empresas de redes sociales para censurar la llamada desinformación. Desinformación como, por ejemplo, la idea de que el coronavirus probablemente se había filtrado de un laboratorio en China que nuestro propio gobierno alentó empresas privadas para silenciar a las personas que se atrevieron a decir lo que resultó ser una verdad obvia. Así que vengo aquí hoy no solo con una observación, sino con una oferta
Y así como la administración de Biden parecía desesperada por silenciar a las personas por expresar sus opiniones, la administración de Trump hará precisamente lo contrario. Y espero que podamos trabajar juntos en eso. En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad y bajo el liderazgo de Donald Trump podemos no estar de acuerdo con tus opiniones, pero lucharemos para defender tu derecho a expresarlas en el espacio público, estemos de acuerdo o no. Ahora estamos en el punto, por supuesto, de que la situación se ha vuelto tan mala que este diciembre Rumania canceló directamente los resultados de una elección presidencial basado en las sospechas endebles de una agencia de inteligencia y la enorme presión de sus vecinos continentales. Ahora, según entiendo, el argumento era que la desinformación rusa había infectado las elecciones rumanas, pero le pediría a mis amigos europeos que tengan algo de perspectiva. ¿Puedes creer que está mal que Rusia compre anuncios en redes sociales para influir en tus elecciones? Nosotros ciertamente lo creemos. Incluso puedes condenarlo en el escenario mundial, pero si tu democracia puede ser destruida con unos pocos cientos de miles de dólares en publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte para empezar. Ahora, la buena noticia es que creo que sus democracias son sustancialmente menos frágiles de lo que muchas personas aparentemente temen. Y realmente creo que permitir a nuestros ciudadanos expresar sus opiniones los hará más fuertes. Aún, lo cual, por supuesto, nos lleva de vuelta a Múnich, donde los organizadores de esta misma conferencia han prohibido a los legisladores que representan a partidos populistas, tanto de izquierda como de derecha, participar en estas conversaciones. Ahora, de nuevo, no tenemos que estar de acuerdo con todo o cualquier cosa que la gente diga. Pero cuando las personas representan, cuando los líderes políticos representan una circunscripción importante, nos corresponde al menos participar en un diálogo con ellos. Ahora, para muchos de nosotros al otro lado del Atlántico, parece cada vez más como viejos intereses arraigados, escondiéndose detrás de feas palabras de la era soviética como desinformación y mala información, que simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente, o, Dios no lo quiera, votar de manera diferente, o peor aún, ganar una elección. Ahora, esta es una conferencia de seguridad, y estoy seguro de que todos ustedes vinieron aquí preparados para hablar sobre cómo planean aumentar el gasto en defensa en los próximos años, algún nuevo objetivo. Y eso es genial porque, como el presidente Trump ha dejado muy claro, él cree que nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. No creemos que escuchen este término de compartir la carga, pero creemos que es una parte importante de estar en una alianza compartida juntos. Que los europeos den un paso adelante, mientras América se enfoca en áreas del mundo que están en gran peligro. Pero permítanme también preguntarles, ¿cómo comenzarán siquiera a pensar en el tipo de preguntas presupuestarias si no sabemos qué es lo que estamos defendiendo en primer lugar? Ya he escuchado mucho en mis conversaciones y he tenido muchas grandes conversaciones con muchas personas reunidas aquí en esta sala. He escuchado mucho sobre de qué necesitan defenderse, y por supuesto eso es importante. Pero lo que me ha parecido un poco menos claro, y ciertamente creo que para muchos de los ciudadanos de Europa, es exactamente para qué se están defendiendo. ¿Cuál es la visión positiva que anima este pacto de seguridad compartida que todos creemos que es tan importante? Y creo profundamente que no hay seguridad si tienes miedo de las voces, las opiniones y la conciencia que guían a tu propia gente. Europa enfrenta muchos desafíos, pero la crisis que este continente enfrenta ahora, la crisis que creo que todos enfrentamos juntos, es una que hemos creado nosotros mismos. Si estás huyendo con miedo de tus propios votantes, no hay nada que América pueda hacer por ti. Ni en ese caso hay algo que puedas hacer por el pueblo estadounidense que me eligió a mí y eligió al presidente Trump. Necesitas mandatos democráticos para lograr algo de valor en los próximos años.
No, hemos aprendido que los mandatos débiles producen resultados inestables, pero hay tanto de valor que se puede lograr con el tipo de mandato democrático que creo que vendrá de ser más receptivo a las voces de tus ciudadanos. Si vas a disfrutar de economías competitivas, si vas a disfrutar de energía asequible y cadenas de suministro seguras, entonces, necesitas mandatos para gobernar, porque tienes que tomar decisiones difíciles para disfrutar de todas estas cosas. Y por supuesto, sabemos eso muy bien en América. No puedes ganar un mandato democrático censurando a tus oponentes o encarcelándolos. Ya sea el líder de la oposición, una humilde cristiana rezando en su propia casa, o un periodista tratando de informar las noticias. Tampoco puedes ganar uno ignorando a tu electorado básico en cuestiones como quién puede ser parte de nuestra sociedad compartida. Y de todos los desafíos apremiantes que enfrentan las naciones representadas aquí, creo que no hay nada más urgente que la migración masiva. Hoy en día, casi 1 de cada 5 personas que viven en este país se mudó aquí desde el extranjero. Eso es, por supuesto, un récord histórico. Es un número similar, por cierto, en los Estados Unidos. También un récord histórico. El número de inmigrantes que ingresaron a la UE desde países no pertenecientes a la UE se duplicó entre 2021 y 2022 solamente. Y, por supuesto, ha aumentado mucho más desde entonces. Y sabemos que la situación no se materializó en un vacío. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente y otros en todo el mundo a lo largo de una década. Ayer vimos los horrores causados por estas decisiones en esta misma ciudad. Y por supuesto no puedo mencionarlo de nuevo sin pensar en las terribles víctimas que tuvieron un hermoso día de invierno en Múnich arruinado. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y permanecerán con ellos. Pero ¿por qué sucedió esto en primer lugar? Es una historia terrible, pero es una que hemos escuchado demasiadas veces en Europa y desafortunadamente demasiadas veces en los Estados Unidos también. Un solicitante de asilo, a menudo un joven de unos 20 años, ya conocido por la policía, embiste un coche contra una multitud y destroza una comunidad. ¿Cuántas veces debemos sufrir estos terribles reveses antes de cambiar de rumbo y llevar nuestra civilización compartida en una nueva dirección? Ningún votante en este continente fue a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes no verificados. Pero ¿sabes por qué sí votaron? En Inglaterra votaron por el Brexit. Y estén de acuerdo o no, votaron por ello. Y cada vez más en toda Europa están votando por líderes políticos que prometen poner fin a la migración descontrolada. Ahora, yo coincido con muchas de estas preocupaciones, pero no tienes que estar de acuerdo conmigo. Solo creo que a la gente le importa su hogar, les importan sus sueños, les importa su seguridad y su capacidad para proveer para ellos mismos y sus hijos. ¿Y son tan inteligentes? Creo que esta es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi breve tiempo en la política. Contrario a lo que podrías escuchar un par de montañas más allá en Davos, los ciudadanos de todas nuestras naciones generalmente no se consideran a sí mismos como animales educados o como engranajes intercambiables de una economía global. Y no es sorprendente que no quieran ser desplazados o ignorados implacablemente por sus líderes. Es tarea de la democracia adjudicar estas grandes cuestiones en las urnas. Creo que el desestimar las preocupaciones de la gente, o peor aún, cerrar los medios, cerrar elecciones o excluir a las personas del proceso político no protege nada. De hecho, es la manera más segura de destruir la democracia. Y hablar y expresar opiniones no es interferencia electoral. Incluso cuando las personas expresan opiniones fuera de tu propio país, e incluso cuando esas personas son muy influyentes, y créanme, lo digo con todo humor, si la democracia estadounidense puede sobrevivir 10 años de reprimendas de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk. Pero ¿qué democracia alemana, qué democracia americana, alemana o europea no sobrevivirá? Es decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus súplicas de alivio son inválidas
o no merecen siquiera ser consideradas. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos. O se sostiene el principio y no se sostiene. Los europeos, el pueblo, tienen una voz. Los líderes europeos tienen una elección. Y mi firme convicción es que no necesitamos tener miedo del futuro. Puedes aceptar lo que tu gente te dice, incluso cuando es sorprendente, incluso cuando no estás de acuerdo. Y si lo haces, puedes enfrentar el futuro con certeza y confianza, sabiendo que la nación está detrás de cada uno de ustedes. Y eso para mí es la gran magia de la democracia. No está en estos edificios de piedra o en los hermosos hoteles. Ni siquiera está en las grandes instituciones que hemos construido juntos como una sociedad compartida. Creer en la democracia es entender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y tiene una voz. Y si nos negamos a escuchar esa voz, incluso nuestras luchas más exitosas asegurarán muy poco. Como el Papa Juan Pablo II, en mi opinión, uno de los campeones más extraordinarios de la democracia en este continente, o en cualquier otro, una vez dijo: no tengan miedo, no deberíamos tener miedo de nuestra gente, incluso cuando expresan opiniones que no están de acuerdo con su liderazgo. Gracias a todos, buena suerte a todos ustedes. Dios los bendiga